y la exógena. Así que espero entonces, niños, que nos podamos acá poder complementar de manera adecuada, bonita, todo ahí correcto. ¿Listo? Comenzamos. Entonces, chicos, cuando el mundo recién se formaba, justamente encontrábamos esa imagen de acá al fondo es típica, ¿no? Siempre hemos visto de repente por ahí que cuando vemos imágenes de origen del planeta, siempre las actividades volcánicas, siempre están en la imagen. Profe, ¿casualidad? No, chicos, acá nada es de casualidad, todo hay un porqué, ¿sí? Recuerda que todo tiene un porqué, ¿sí? Y el porqué justamente es que el mundo cuando recién se formaba, recuerda que el mundo estaba caliente, porque las partículas recién colisionaban, generaban actividades volcánicas que erupcionaban. Entonces, es la etapa primordial del planeta. El planeta se forma justamente con grandes actividades volcánicas. Este magma que está acá se solidifica y forma estas rocas. Pregunta, estas rocas que están acá, ¿qué tipo de rocas serán si te digo que han sido formadas por el enfriamiento del magma? Vamos a ver, ayúdanos. Vamos, tú conoces. Y a eso justamente se llama la geodinámica, que son los actuantes sobre la corteza. Ya, vamos, ¿cómo se llama esa roca? ¿Tú conoces cómo se llaman esas rocas que se forman por el enfriamiento del magma? Y a eso se llaman las famosas, muy bien, Geraldine, se llaman las rocas ígneas, ¿ya? Muy bien, Renato, las rocas ígneas. Entonces, chicos, vamos a hablar el día de hoy sobre la geodinámica. La geodinámica es una ciencia geológica que estudia ciertos cambios. Por ejemplo, quiero que veas esta imagen de acá. Mira, primero muchos plegamientos, ¿no? Profe, la corteza se ha arrugado, sí, algo parecido. A esto se llama doblamiento de corteza. Pero mira, ha formado grandes elevaciones, tus famosas montañas. Profe, mi cerrito, sí, también, tu cerrito también pudo haberse formado por esto. Entonces, estos cerritos, estas montañas, estas cordilleras se han formado porque ha habido una fuerza interna que arrugó las placas tectónicas y generaron doblamientos. Pero quiero que veas también al fondo, mira, acá en el fondo hay como un lago, ¿cierto? Es un lago, pero es un lago de tipo glaciar. ¿Qué significa? Que es un lago que se ha formado justamente porque se ha derretido el agua. O sea, vino la masa de hielo, se desprendió, se acumuló, se derritió y formó un lago, pero es un lago glaciar. Pero, profe, ¿ese lago glaciar simplemente formó y ya? No, también cambió alrededor. Mira, acá formó como un hueco, como una olla. Si por ahí alguna vez has escuchado esta palabra olla, así como la olla del Titicaca, ¿se refiere a qué? Se refiere a zonas en depresión, se refiere a zonas de hueco. Entonces, la masa glaciar puede ser, por ejemplo, la lluvia, puede ser el viento, puede ser de repente las olas del mar, pueden generar qué cosa? Cambios. ¿Dónde? Sobre la superficie. Pero también hay fuerzas que actúan desde el interior de la Tierra. A ese conjunto de fuerzas externas e internas que cambian a la litosfera, a eso se llama geodinámica. La geodinámica es un conjunto de fuerzas que cambian a la corteza, o sea, donde nosotros vivimos, lo que nosotros observamos siempre. Entonces, no te vayas a olvidar, nuestra superficie cambia y pueden ser por dos razones, fuerzas internas y fuerzas externas. Las fuerzas internas son constructoras. Esa formación de montaña, esa formación del continente son fuerzas constructoras. En cambio, las externas no son constructoras, que ahorita vamos a ver el concepto. Entonces no te olvides, ¿ah? Las fuerzas internas son fuerzas constructoras. Profe, ¿y qué forma? Cordilleras, por ejemplo, ¿no? Como este conjunto de montañas que vemos acá, eso se llaman cordilleras. Continentes, también forma continentes. También forma los escudos continentales, que por ahí a veces nos confunde. Vamos a ver qué es eso de ella. Y también a los tablazos. También forma entonces tablazos. Ya no te olvides, no te olvides, no la mires. Esos son tablazos de verdad. Estos tablazos también, chicos. En cambio, las fuerzas externas no construyen relieves, sino lo que hace, ¿qué cosa es? Modelan o transforman los relieves. Por ejemplo, cuando vimos nosotros que la masa de hielo caía por esta parte de las laderas, cuando caía por esta parte de las laderas, profe, está destruyendo la corteza. Sí y no. O sea, sí destruye, entre comillas, pero al mismo tiempo está formando un nuevo relieve. Es por eso, chicos, que al menos en San Marcos, nosotros en los materiales de pre o en los materiales para San Marcos siempre le ponemos fuerzas modeladoras o fuerzas transformadoras. Pero si lees, por ejemplo, material CPREVI, ¿no? Villarreal, y otras universidades a veces ponen fuerza destructora y no a entrar ese concepto, ya al menos para San Marcos no. Profe, ¿qué forma?
Por ejemplo, cañones. El cañón del Colca, que de repente has visto en Arequipa. Los desiertos, todo lo que vimos en Lima y parte de la costa, obviamente estamos en pleno desierto, chicos. Cataratas, que obviamente que sí conoces. Entonces no te olvides, ¿ah? Ahora, las fuerzas internas vienen del interior de la Tierra. En cambio, las fuerzas externas vienen del exterior hacia la superficie. Ahora, las fuerzas internas actúan en contra de la gravedad. Claro, como son fuerzas entonces que actúan desde el interior de la Tierra, actúan entonces en contra de la gravedad. Como actúan en contra de la gravedad, significa entonces que la formación de un relieve es un periodo muy largo. Pero si es un periodo muy largo, es que justamente el proceso de formación es un proceso muy lento. O sea, que se forme una montaña, chicos, va a tardar millones de años. Una de las cordilleras más jóvenes del mundo es justamente nuestra cordillera de los Andes. Es una cordillera joven, jovencita, es una niña todavía en comparación a las otras. Tiene más o menos alrededor de 2000 millones de años. Sí, o sea, está recontra, recontra jovencita. ¿Ya? Pero aún así es una cordillera de gran altitud, ¿no? Se debe por muchos factores que vamos a explicar. Pero quiero que entiendas que la formación de una montaña o de un continente, por ejemplo, tarda millones de años. Por ejemplo, los continentes se mueven también y se mueven a una relación de 9 centímetros por año. ¿No? Imagínate, ¿no? O sea, 9 centímetros en un año, 9 centímetros los continentes se mueven, sí, pero es mínimo. O por ejemplo, cuando se forman los tablazos, se levantan 25 centímetros cada 100 años. O sea, tu costa, si estuvieras viéndome de Piura, de Tumbes, te diría entonces que tu costa se levanta 25 centímetros cada 100 años. Entonces, imagínate, para que se pueda notar ese levantamiento, ¿cuánto tiempo tendrías que esperar? Por eso se dice que son procesos muy lentos, ¿no? Periodos muy largos en formaciones muy lentas. En cambio, las fuerzas externas actúan en favor de la gravedad. Es por eso que al caer, al derrumbarse, al destruir, lo hacen en periodos más cortos. Entonces significa que los procesos son más rápidos. Ahora, a las fuerzas internas también se le llaman geodinámica endógena. Endo es adentro. En cambio, la exógena le llamas así, fuerzas externas. Climáticas. ¿A quién le vas a decir climáticas? Pregunta, ¿a las fuerzas externas o a las fuerzas internas? ¿A la geodinámica exógena o a la geodinámica endógena? ¿A cuál de las dos le dirías geodinámica climática? A ver, piensa un poquito, piensa un poquito. Claro, muy bien, Wilmer Vega. A la ex, pues, a la ex le vas a decir climática. Claro, porque el clima justamente afecta ¿dónde? Sobre la superficie. En cambio, el clima no afecta en el interior de la Tierra. En cambio, si le decimos, por ejemplo, tectónica, geológica, en ese caso, ¿no sería qué cosa? La ex. ¿Quién sería? La interna. Muy distinta. Muy bien, Kevin Micha, excelente. La endógena. Muy bien, chicos, están para cortar las palabras el día de hoy. Entonces, el esqueleto del tema es esto de acá. Vamos a ver primero, chicos, el diastrofismo. Vamos a aprender qué es eso. Los vulcanismos, los volcanes simplemente. Los sismos o seísmos, no importa, es lo mismo. Y otras dos que vamos a ver en la siguiente PPT, que es la erosión y la meteorización. San Marcos en su último examen ya osó preguntar la diferencia entre erosión y meteorización. Y recuerda que es bien sencillo. Por ejemplo, este río está trayendo las aguas de las partes más altas, pero en las partes altas, ¿qué hizo? Desgastó. Y en las partes bajas, ¿qué hizo? Acumuló. Una de esas pruebas, por ejemplo, es cuando has ido a un río. Tú que has ido, por ejemplo, a un río, una quebrada, ¿has visto esas rocas redonditas? O sea, esas rocas redonditas, 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 la que a veces la mamá usa para chancar el ajo, creo. No sé si has visto, como mortero lo usan. Ya, en las playas, por ejemplo, esas rocas no siempre fueron así. Esas rocas estuvieron en las partes más altas de los Andes, pero una roca fea, sin forma, no le digas, era una roca fea, sin forma. Pero como las aguas la trajeron, esa roca fue golpeándose, golpeándose por todos los ángulos, ¿no? O sea, por eso formaron rocas subangulares y cuando llegaron acá, cayeron pero redondita ya, porque fueron golpeadas por todos lados. Es por eso que fue una forma angulada. Es por eso que esa forma de rocas son las famosas rocas pómez, ¿no? Que también se forman acá. Son rocas redonditas, conglomerados le dicen algunos. Y en la meteorización también es una destrucción de la roca, pero ya no es de un fragmento de roca que fue golpeada en el transporte, sino que simplemente se destruye en su propio lugar. A estas rajaduras, mira esta roca y mira su rajadura,
A esto se llaman diaclasas. Si alguna vez te preguntas qué es una diaclasa es la ruptura. ¿Es la ruptura de qué? De las rocas. Las rocas se llaman diaclasas. ¿Ya? Listo. Tema geodinámica endógena, entonces, chicos, en esta primera parte, esto ya lo vimos. Así que pasamos con la primera palabra rara, diastrofismo. Por ejemplo, quiero que la veas acá bien bonita. Ves a tu corteza y tu corteza va a empezar, ¿qué cosa? A cambiarse. Profe, ¿y por qué? Vamos a ver. Recuerda algo importante. A mayor profundidad, recuerda que la temperatura empieza a aumentar. Entonces, a mayor profundidad, mayor temperatura. Esa temperatura genera magma, pero ese magma no está quieto. Ese magma se mueve. Al moverse ese magma, va a generar movimientos en las placas tectónicas. O sea, ¿las placas tectónicas se mueven? Sí. Pero, profe, ¿por qué se mueven? Ah, porque debajo de ella hay magma en movimiento. Entonces, a este movimiento de placas tectónicas, chicos, se llama diastrofismo. El diastrofismo es un movimiento. ¿Movimiento de qué? De la corteza, de las placas tectónicas. Pero ¿quién hizo esos cambios? Justamente las corrientes convectivas. Entonces no te olvides, las corrientes convectivas son las que generan los movimientos a lo que es las placas tectónicas y a eso se llama diastrofismo. Profe, ¿qué es el diastrofismo? Es un conjunto de movimientos que posee la corteza. Pueden ser movimientos verticales como pueden ser movimientos horizontales. Si los movimientos son verticales, se le llama así, epirogénesis. Y si los movimientos son horizontales, a eso se llama orogénesis. Mira, pero también, ojo, también hay movimientos tangenciales. Ahí está. ¿Sí? Ahora, pregunta, chicos, las corrientes convectivas. Pregunta, ¿en qué subcapa de la geósfera se encuentra? Las corrientes convectivas, ¿en qué subcapa de la geósfera se encuentra? Vamos, tú que conoces un poquito más siempre. Toda esa parte entonces de las corrientes convectivas, muy bien, Geraldine, excelente, Renato, se encuentran en la astenosfera, entonces en el manto superior. Significa entonces que todo esto de acá, que son las placas tectónicas continentales y las placas tectónicas que están en el fondo del mar, ambas forman parte de la corteza. Entonces la corteza está en movimiento. Siempre la corteza está en movimiento. En este instante también se está moviendo. Entonces, profesor, ¿hay sismos? Sí. Todos los días hay sismos, niños. ¿Ya? El primer movimiento se llama pirogénesis. Por ejemplo, ¿no? Por acá. Vemos a la corteza, este de color medio marroncito, no sé qué color sea esto acá. A esto se llama justamente corteza continental. En cambio, la que está acá se llama corteza oceánica. Pregunta, ¿tu corteza oceánica sería el ciel o el cima? Pregunta, esto acá que está en el fondo del mar. Acá sería tu ciel o tu cima. ¿Qué dices? Vamos, a ver, tú que conoces geófra de repente, que es un tema importante para entender esta parte, ¿ah? Muy bien. Excelente, Geraldine. Esto de acá se llama cima. Este es el cima, este es el ciel. Entonces, por ejemplo, cuando tú has estado acá en tu playa bien bonita este último verano que pasó, entonces has estado en la costa, pues. Pero lo que le sigue a la costa se llama zócalo. Y quiero que entiendas que el zócalo todavía sigue en dónde? Todavía sigue en el ciel. Y el talud, mira, este es el talud. El talud es la zona profunda. A ese talud, recuerda que también forma parte del cielo. En el último examen de misión San Marcos, no fue examen, fue simulacro, si no me equivoco. En el simulacro de San Marcos preguntaba sobre los cañones submarinos que se producían en el talud. No sé si recuerdas esa pregunta. Los cañones submarinos justamente están acá, en el talud, se forman por corrientes que están debajo del mar. Pero lo que hoy quiero que entiendas es que este continente de acá se levanta. Ese movimiento se llama pirogénesis. Pero, profe, ¿una montaña también es pirogénesis? No, una montaña no es pirogénesis. Una montaña es orogénesis, porque el movimiento es horizontal. En cambio, en una pirogénesis, el movimiento es vertical. Pero, profe, una montaña se levanta también. ¿Cómo no va a ser eso de ahí vertical? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de movimientos epirogénicos, son movimientos verticales, pero sin deformación. Cuando tú notas que se deforma, entonces eso no es un movimiento pirogénico, sino es un movimiento orogénico. Los movimientos orogénicos son deformaciones de la corteza que se produce justamente.
Entonces, la 2, por ejemplo, acá la 2 es orógeno, dice, ¿no? Ya, entonces, esto es orogénesis. Listo. En conclusión, chicos, la epirogénesis es un levantamiento del continente formado justamente sin deformación. ¿Qué puede formar? Puede formar, por ejemplo, continentes mismos, pueden formar tablazos, pueden formar escudos continentales. ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas que al comenzar la imagen encontrábamos que el magma se solidificaba y formaba roca ígnea? Ya, esa primera roca que se ha formado es roca madre. Esa roca madre se destruye y formará sedimentos y formará rocas o suelos, ¿sí? Con partículas más pequeñas y cada vez más procesos químicos y cada vez más procesos químicos. ¿Qué significa? Que el suelo que hoy tú pisas, que el suelo que hoy tú tocas, ese suelo es un suelo joven. Pero si tú hicieras, por ejemplo, un hueco enorme, vas a encontrar que cada vez la antigüedad del suelo justamente va a ser mayor y de repente en algún momento haces un hueco tan profundo que llegas a la roca madre de ese lugar, ¿sí? Entonces, eso pasa porque hay procesos de meteorización. Pero, ¿qué pasaría si el movimiento epirogénico es tan rápido que los procesos de meteorización y de erosión no le afectaron a la roca madre? Y la roca hoy está expuesta. ¿Qué significa? Eso se llama un escudo. Un escudo continental es una roca muy antigua que se formó desde la época del Carbonífero y que hoy están ahí, aflorando en el continente. O sea, están acá. O sea, ese suelo que tú tocas es un suelo muy antiguo, no son suelos jóvenes como normalmente pasaba, ¿sí? Eso pasa mucho en lugares como Brasil, por ejemplo, que están cubiertos de vegetación, que las actividades de meteorización no les afecta mucho, a la roca madre, obviamente, o zonas como los glaciares en la parte de Canadá, que como están cubiertos de hielo, los factores también de meteorización no le han afectado demasiado, ¿sí? No te olvides, ¿ah? La epirogénesis son movimientos lentos, verticales, continuos, que no deforman el continente. Entonces ahí está. Y recuerda que pueden formar ¿qué cosa? Pueden formar, por acá lo ponemos, ahí está, pueden formar continentes, pueden formar plataformas o los famosos zócalos y también los escudos y tablazos, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, que hay escudos continentales. Escudos por acá, en Brasil, por ejemplo, son los más conocidos. En Canadá también tenemos escudos continentales. Groenlandia, mira. Acá los países nórdicos también. En África, en lo que es Australia. Entonces, todo esto acá se llaman escudos continentales, no te olvides. Y recuerda que los continentes, niño, quiero que veas esto de acá. Quiero que veas, por ejemplo, y que le das ahí tu animación bien bonita. Acá, por ejemplo, en ese momento, quiero que notes que toda la parte de masa que está en el norte, a esto de acá se llama la Eurasia. Y lo que está acá se llama Gondwana, ¿sí? O sea, según la teoría más aceptada para la formación de continentes, es la teoría que antiguamente se llamaba la deriva continental. Y fue examen de Misión San Marcos también. ¿Y quién la propone? Alfred Benner. Por ejemplo, nos dice que el Pangea se divide en dos, la Eurasia al norte, Gondwana al sur. Y la que se fue al norte, mira, todo esto que es la Eurasia. ¿Qué sale? América del Norte, sale Groenlandia, sale Eurasia. Y mira esto acá, mira esta placa de acá se llama Índica, mira cómo está chocando ahí, colisiona, 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 se mete, ¿sí? Esta placa que se llama la placa de la India, ¿no? Esta placa de la India, chicos, sale de Gondwana, pero termina en el hemisferio norte porque justamente su colisión va a chocar con Eurasia. Y al chocar va a formar ¿qué cosa? Va a formar algo como tú conoces, la cordillera del Himalaya, ¿sí? La cordillera del Himalaya se produce justamente por el choque de dos placas, pero no son placas oceánicas, son placas continentales, ¿ya? Que vino en esta semana también en CEPRE San Marcos. Entonces, chicos, la deriva continental, que fue una teoría propuesta por el maestro Alfred Wegener, y él nos propone en 1912 en su libro La expansión de los océanos y los continentes, que el mundo alguna vez pudo estar junto y que hoy se separó. Hoy el planeta se separa y que alguna vez, chicos, según estudios nos mencionan que algún día los continentes que hoy tú conoces se volverán a juntar otra vez. Imagínate. Imagínate que los continentes otra vez estén juntos, ¿no? Una próxima Pangea. Pero obviamente para eso nosotros ya la raza humana, chicos, ya se habrá extinto hace mucho tiempo. Recuerda que somos seres efímeros y por tal en algún momento nos vamos a extinguir. No como personas, sino como especie. No existirá raza humana sobre el planeta y eso es lo más normal del mundo, chicos, ¿ya?
porque recuerda que toda especie tiene un ciclo. Nada dura para siempre, ¿sí? Así que sin llorar, nada dura para siempre. Ni la Tierra, ni las estrellas, ni la galaxia, ni el universo. Todo en el universo siempre cambia, siempre se dinamiza. Entonces solamente somos eso, un cambio frente a este planeta. Entonces, estos sistemas no son tan locos, entonces. Hablar de cambios en el planeta no es tan loco, pero a la prueba nos remitimos porque justamente, recuerda, ante la comunidad científica internacional se va a proponer esa teoría. Y la comunidad científica pues va a decir, no, está loco, ¿cómo van a pensar que el mundo estuvo junto y que hoy está separado? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Y bueno, chicos, es un tema, es un tema, porque en su momento Alfred Benner justamente va a explicar eso acá. Y va a explicar con los minerales, ¿no? Va a decir, oye, pero hay minerales, por ejemplo, el carbón, el yeso, la tillita, que están en bordes continentales y que estos bordes continentales comprenden los mismos minerales. ¿Cómo es posible que dos continentes separados por todo un océano tengan los mismos minerales y al mismo tiempo la antigüedad? O sea, ¿cómo es posible eso? Entonces, chicos, Alfred Benner va a demostrar con esto, de que el mundo quizás en algún momento sí estuvo junto. Profe, la gradiente térmica en el diastrofismo. La gradiente geotérmica es, Renato, en el diastrofismo. La gradiente geotérmica es un cambio de la temperatura con la profundidad, pero recuerda que solamente se cumple en los primeros 200 metros nada más. Ya, ahora, te decía, ¿no? Estos minerales, chicos, que están en los bordes de los continentes, nos van a ayudar a nosotros a entender que quizás algún día los continentes sí estuvieron juntos. Inclusive, tu famosa cordillera de los Andes, que es esta acá, por ejemplo, por acá hay una cordillera, a esta cordillera se llama la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes continúa de la parte de Sudamérica y va a continuar hacia la Antártida. Entonces, en la Antártida, chicos, se han encontrado restos de los Andes. Justamente hay una cordillera acá en la Antártida que se llama la cordillera transantártica. ¿Y se han encontrado qué cosas? Se han encontrado petróleo, carbón, yeso, oro, plata, hierro. Se han encontrado una gran cantidad de minerales. Profe, ¿no se explota? No, no se explota, pues. Entenderás que la Antártida es un continente congelado. O sea, hay un espesor de hielo, que el espesor justamente hace que no podamos extraer estos minerales. Profe, ¿y qué tanto es el espesor? Bueno, chicos, 10 kilómetros. Imagínate 10 kilómetros de hielo, que son los que están encima del continente antártico, y es por eso que hoy los minerales no se pueden extraer. Pero hemos encontrado restos en algunas zonas que justamente hay elevaciones, y la única forma es que sea una continuidad de los continentes. En la península antártica es una zona muy cálida, por eso que sabemos acá el tipo de roca. Por eso podemos deducir que los continentes de la Antártida, que diga los continentes, la cordillera en Sudamérica, tiene una continuidad para la Antártida. No es la única prueba, encontramos también pruebas biológicas. Hay animales que hemos encontrado en la zona de Sudamérica y los mismos en África. Sí, imagínate, ¿no? Lo que hemos encontrado con Sudamérica, lo mismo en África. Pero si un animal vive en esas zonas, es porque ese animal come de repente algún tipo de planta o tiene una cadena trófica. O sea, si come unas plantas, significa que estas plantas también tienen que vivir con cierta condición climática. Entonces, si los animales están en todos estos extremos, mira por acá también, no sé, ponte este animal, ¿no? Evidencia del reptil terrestre llamado Listrosaurus o lo que se llame. Este animal encontramos en la India, en África, en la zona de Madagascar, encontramos también en la Antártida. ¿Cómo es posible que podamos encontrar un animal en todos estos lados de acá? Si supuestamente antes los continentes, imagínate que nunca hubieran estado juntos. Entonces, prueba de que los continentes en algún momento sí estuvieron juntos. Es por eso que inclusive algunos mencionan de que esto de acá sería uno de los fundamentos fuertes para hablar hoy de la evolución de algunos animales. O sea, por ejemplo, las tortugas, que son lo más típico. ¿Por qué podemos encontrar tortugas muy pequeñas y muy grandes al mismo tiempo en el planeta? ¿Por qué encontramos tortugas que son terrestres o acuáticas? Entonces, ¿por qué? Porque quizás alguna vez todos los animales vivieron en un solo lugar, pero como los continentes fueron separándose, ¿qué ocurrió? Cada especie se adaptó a las nuevas condiciones y es por eso que hoy encontramos justamente esta variedad, ¿no? Y también la coincidencia de los bordes, que es una prueba geográfica, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el borde de Sudamérica, mira cómo encaja con África, o la Antártida, o Madagascar, o Groenlandia, o sea, todos parecen una pieza rompecabezas. Por eso que se dice entonces, chicos,
de que Alfred Wegener sí demostró que los continentes alguna vez estuvieron juntos. Entonces, profe, ¿es la teoría más aceptada? Bueno, hoy sí, pero en su momento no todavía. Lo que pasa es que Alfred Wegener pudo demostrar que sí estuvieron juntos, pero no pudo demostrar en ese tiempo por qué se separaron los continentes. Entonces, si no puedes demostrar tal cosa, la teoría todavía quedó hueca. Es por eso, chicos, que la comunidad científica en ese momento no aceptó la teoría de la deriva continental. Y vamos a tener que esperar unos añitos hasta recién llegar con otra teoría, chicos. La expansión oceánica. Hay una persona, por ejemplo, que daba sus viajes, o sea, se iba a sus viajes, pero este personaje era una persona de mucho dinero y viajaba, por ejemplo, en su submarino. Cuando viajaba, por ejemplo, cuando hacía sus viajes en submarino, pues él notaba que en el fondo del mar había una similitud siempre en los relieves. O sea, siempre había zócalo, talud, fondo marino, fosa y dorsal. Siempre se cumple. ¿Por qué? Entonces son cosas homogéneas. Hay algo normal que ocurre en este mar y que ocurre en todos los mares del mundo. Entonces, se va a hacer esa gran pregunta y va a llegar a la conclusión, gracias a otros geólogos también, como Tuso Wilson, por ejemplo. Tuso Wilson es otro geógrafo, es otro geólogo que menciona que a mayor profundidad la temperatura no es la misma que está en la superficie. Entonces, a mayor profundidad hace tanto calor que la roca se diluye, se dilata y se vuelve magma. Ese magma no está quieto, se mueve. A eso se llama corrientes convectivas. Entonces, las corrientes convectivas de Tuso-Wilson va a ser una base para poder entender la expansión oceánica, quien explica y nos dice que los continentes sí se mueven. Y se mueven porque las placas tectónicas están en movimiento. Entonces pueden haber convergencias, divergencias y lo que todos escuchaban en la clase de geodinámica. Entonces la expansión oceánica, chicos, se llama así porque mira la imagen. Las placas tectónicas están en separación. ¿Qué pasó con el magma? El magma sube. Ese magma se cristaliza, se solidifica y se forma nueva roca, nuevo suelo. Ese nuevo suelo está formando un nuevo continente. Significa que los continentes cada vez se están separando. Entonces, ¿los continentes se separan el día de hoy? Sí. ¿Por qué? Porque el nuevo suelo siempre aparece. ¿Y por qué se debe eso? Por el movimiento de las corrientes convectivas. Excelente. Harry Hess la hizo, ¿no? Entonces, esta teoría, chicos, va a servir como base para la teoría de la deriva continental. Entonces, ya sabemos que los continentes sí se mueven. Y si por ahí alguna vez te pregunta por qué se mueven los continentes, debido entonces a las corrientes convectivas. Espero que no hayas pensado que es por esta ardillita de la era de hielo, ¿no? Espero que no. Pero esta teoría, chicos, llega 50 años después, ¿no? 50 años después, es decir, que Alfred Wegener murió sin saber que había hecho una gran teoría. O sea, lastimosamente Alfred Wegener, chicos, falleció sin saber que había hecho una gran teoría y que lastimosamente mucho después la comunidad científica internacional va a fusionar todas las teorías geológicas. ¿Fusiona quién? La de Tuso Wilson, fusiona la de Alfred Wegener, la de Harry Hess, y a la fusión de todas esas teorías se llama la tectónica de placas. ¿Qué significa? Nos menciona que hoy el mundo está conformado por grandes rocas. A esas rocas se llaman placas tectónicas y las placas tectónicas se mueven en el planeta. ¿Y se mueven por qué, profe? Por las corrientes convectivas, dando inicios o formaciones a qué? A sismos. ¿A qué también? A volcanes. Por ejemplo, quiero que veas este mapa acá. Quiero que me busques al Perú. Búscame al Perú. Profe, 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 ya lo encontré. Acá está. Los puntitos azulitos o moraditos que estén ahí son puntos de sismos. Mira, fíjate cuántos puntitos de sismos hay en el Perú. Fíjate, un montón, ¿no? Entonces, ¿eso pasa por qué? Pobre Chile dice, no, sí. No, y también mira, fíjate mucho en la parte de Indonesia, por ejemplo. Indonesia, esos países de Singapur. Si no sabes dónde están, estamos acá, mira. Mira cuántos puntitos azules se forman acá también. O sea, eso es el cinturón de fuego, pues. El cinturón de fuego del Pacífico, por ejemplo, Viviana, mira, esa zona de acá, esa zona de la placa eurasiática, australiana, la Antártida, la placa de Nazca, Sudamérica. Entonces, todas estas placas, Norteamérica, por ejemplo, son placas tectónicas. Entonces, todos los lugares que tú ves puntitos moraditos o azulitos son lugares muy sísmicos. El Perú es uno de los países más sísmicos del planeta. Es normal que ocurra un sismo en este instante. Todos los días ocurren sismos en el mundo.
No vaya a pensar por ahí alguien de ustedes, profe, me soñé con un sismo y justo en México, hace un par de semanas ocurrió un sismo. ¿Soy un Nostradamus? No, porque todos los días hay un sismo. Es normal que hayan sismos, ¿ya? Profe, ¿se puede predecir los sismos? No. Hasta hoy, chicos, no se puede predecir los sismos. Los sismos son espontáneos, pero sí podemos nosotros generar menos daño durante un sismo. Es decir, siempre construyendo en lugares adecuados, no invadiendo cualquier cosa, ya no invadas ese cerro, ¿ya? Entonces los cerros son malos lugares para vivir, chicos. Entonces, todas esas cositas, chicos, ocurren y es normal vivir en un lugar sísmico. Y más cuando el Perú vive al borde de dos placas. Por eso es que somos sísmicos, güey. Vamos, ¿cuáles son esas dos placas tectónicas? El Perú se asienta en dos placas tectónicas, chicos. ¿Cuáles son esas dos placas? Muy bien, Viviana, excelente, estás atenta. La de Nazca, que es una placa marina, y la sudamericana, que es una placa continental. O mixta también le llaman algunos también. Ahora, pero quiero que entiendas algo más también. Cuando un país, por ejemplo, está en la mitad de una placa, no es muy sísmico. Por ejemplo, quiero que veas a Brasil. Búscame a Brasil. Búscame Argentina, búscame Uruguay. Profe, están por acá. Mira sus puntitos azulitos. No tiene. Entonces, ¿qué significa? Significa que estos lugares son lugares muy estables sísmicamente. Acá no me vas a ver sismos. Un argentino no sabe que es un sismo, pues. Un brasileño no sabe que es un sismo. Yo recuerdo la reunión que hizo el Mercosur. Una vez hubo una reunión de Mercosur en Chile. Todos los países de Sudamérica se juntaron en Chile. Y en Chile, chicos, sismo en ese momento. En ese mismo momento, sismo en Chile. Cuando tú veías las imágenes de las caras del presidente, por ejemplo, de Perú, de Alan García en esos tiempos, de Bachelet, Alan García salió riéndose en la foto. ¿Por qué? Porque como está en Perú, es un lugar sísmico, está acostumbrado. Pero veía las fotos de los países, de, ¿cómo se llama? En esos tiempos el presidente de Brasil, de la presidenta de Argentina, ¿no? Veías su cara y veías una cara de terror, chico, de miedo, que tú mismo te reías por eso. Y es porque estos países no viven sismos, pues, ¿sí? Es por eso que hay una pregunta de San Marcos que vino un momento y decía, ¿cómo se llama el continente más estable sísmicamente? ¿No? ¿Cuál es el continente más estable sísmicamente? A ver, vamos, ¿cuál crees que sea el continente más estable cuando hay sismos? A ver, vamos, tú mismo eres. Vamos, vamos, a ver, intenta, intenta, intenta. ¿No se te ocurre alguno? Vamos, a ver. Nada, chicos, murieron, super F ahí. Y la respuesta sería entonces el continente de Oceanía. No, mira, Oceanía está en el cinturón del fuego, niño. Viviana, igual, mira. Mira, Oceanía está acá. Todo esto es Oceanía. Oceanía está en el mismo cinturón de fuego del Pacífico, al igual que América, al igual que Asia. No, no sería Oceanía. África. Mira, pero mira el Mediterráneo, mira el Mediterráneo, mira el Mar Rojo. Esto se llama el Valle Rift, por ejemplo. Son zonas sísmicas también. No. Otro. Bueno, si consideramos la Antártida como continente, pues sería. Claro, es la Antártida. La Antártida es un continente. Entonces, defíneme continente. Continente es una masa de tierra muy grande separado de otra masa de tierra por océano. Entonces, la Antártida sí cumple la condición de continente. Entonces, la Antártida es el continente más estable sísmicamente. Profe, esta es la Antártida. Mira, acá está el continente antártico. ¿Hay puntos azules? No, los puntos azules están en el borde de su placa. Lo que pasa es que la placa es enorme. Entonces, la placa en el borde sí hay sismos, pero el continente de la Antártida no es la placa, sino es la parte superficial, ¿sí? La que está congelada, ahí no hay sismos. No. Sí, puede pasar discriminar a la Antártida. Pero lo que pasa, chicos, es que también hay tipo de continentes. Por ejemplo, ¿qué es un continente? Te dije, es una masa de tierra separada de otra y que debe ser muy grande, ¿cierto? Ya, pero América del Norte está separado de América del Sur por el canal de Panamá. Entonces hay dos continentes, el continente América del Norte y el continente América del Sur. Ahora, si tú ves a Europa con Asia, no hay ninguna separación. Entonces, Eurasia es un solo continente. Ahora, esa parte de acá del mar Mediterráneo con el mar Rojo,
Acá hay un canal que es el canal de Suez. El canal de Suez no es natural, es artificial. El hombre lo hizo para cruzar del Mar Rojo al Mediterráneo. Entonces, ¿qué significa? Que el continente continúa. Entonces, significa que si un continente es una masa de tierra enorme, entonces significa que África, Europa y Asia es un solo continente, a lo cual le llaman el continente afroeurasiático. Entonces, ¿qué es un continente? Es bien difícil de responder esa pregunta, chicos. Pero no te hagas complicaciones. A nivel pre manejamos dos conceptos básicos. Continentes geográficos. ¿Qué son los continentes geográficos? Son las masas de tierra grandotas. Eurasia, América, África, Oceanía y la Antártida. Si te dicen continentes políticos, ¿quiénes serían? América, África, Europa, Asia y Oceanía. La Antártida no es un continente político, porque nadie vive. Y Eurasia son dos continentes políticos porque hay dos costumbres distintas entre comillas. Pero al mismo tiempo es un solo continente geográfico, porque es una masa de tierra enorme. ¿Entendiste? Profe, ¿y en esos países donde hay esos puntos azules podrían haber algún sismo? Claro, ahí en esos puntos azules hay sismos, siempre, siempre, siempre. Profe, por eso preguntaba si hay hasta algunos que hasta 8, continentes 7, como llamado Zelandia. Ya, ¿dónde no hay? Ah, ¿dónde no hay? Claro, donde no hay puntos azules, entonces no va a haber sismos. Por ejemplo, acá, ¿no? En África no hay muchos sismos. En Australia tampoco, pero sí en algunos lugares, mira por acá, ¿no? Al sur de Australia o en el centro de Australia. Sí, pues ahí está, chicos. Pueden verlo así. Listo. Seguimos con el siguiente, a ver. Ahí está. A ver, vamos con el siguiente. Vamos, entonces. A ver, los bordes de los continentes. Esto de acá, que a veces los chicos también se confunden bastante, niños. O sea, no deben confundirse, ¿ah? Tenemos tres tipos de bordes: convergencia, divergencia y pasivos y neutros. Convergencia. La convergencia es cuando dos placas se unen. Si dos placas se unen, a eso se llama convergencia. Si dos placas se separan, se llama divergencia. Convergencia, divergencia. Convergencia, divergencia. Unión, separación. Claro, ¿sí? Convergencia, divergencia. Facilito, ¿cierto? Convergencia, divergencia, se acabó. ¿Sí? O de repente es más fácil, ¿no? No sé, tú con ella, divergencia. Ella con él, convergencia. ¿Cierto? Entonces, convergencia, unión, divergencia, separación. Pero hay otras, chicos, que son las pasivas. ¿Cómo son las pasivas? Cuando las dos placas van al encuentro, pero no colisionan de frente, sino que están de costadito. ¿Qué significa? Que como están de costadito, no se chocan, sino se rozan. Al rozarse, a ese rozamiento, justamente se llaman bordes pasivos o bordes neutros. Vamos a ver. En una convergencia, vemos acá. En esta convergencia, quiero que veas cómo es que esta placa, la placa oceánica, como la placa de Nazca, está yendo al encuentro de la placa continental. O sea, esto es una convergencia y una unión. En una divergencia no. En una divergencia hay una separación de placas. ¿Sí? Perdí en la clase, dice. Entonces, una divergencia es una separación de placas. No te olvides. Entonces, convergencia, unión, divergencia, separación. En las pasivas es distinto. Quiero que veas acá. En las pasivas, quiero que veas, mira, por ejemplo, esta placa va a una dirección y la otra también va a la otra dirección, pero no se están separando, están de costadito. A eso se llaman fallas. También se le llaman fallas transformantes. ¿Ya? Mira acá la placa, mira. Como la falla de San Andrés. La falla de San Andrés, entonces, ¿qué cosa es? Es un borde tipo pasivo, así como el Valle Rift. El Valle Rift es como una falla de Norteamérica, solo que es una falla africana. Y se le llama falla porque es un hueco. O sea, si alguna vez has imaginado, no sé, un terremoto que genera una abertura y con ello un hundimiento, un hueco enorme, ya, eso es el Valle Rift. Algo así. Ahora, cuando hay una convergencia, ten cuidado, porque puede darse dos cosas. Puede darse abducción y puede darse subducción. Por ejemplo, vienen dos placas. Este va a ser la placa oceánica, es más fuerte. La placa oceánica es más fuerte, ¿por qué? Porque es más profunda. Y al ser más profunda es más densa. Entonces, esta placa que está acá, esta placa que es oceánica, viene la placa oceánica con la placa continental. Y como la placa oceánica es más densa, ¿qué la va a hacer? La va a hundir. A ese hundimiento se llama subducción. Pero si ahora
las dos placas son continentales, como lo que está pasando entre la placa eurasiática y la índica, las dos placas vienen y como las dos son continentales, ambas se destruyen. Y al destruirse, ¿qué pasará con la masa que se destruyó? Se presiona y ¿qué pasa? Se levanta. Entonces, cuando este choque generó un levantamiento, a eso se llama obducción, como lo que ocurre en el Himalaya. El Himalaya se forma por obducción y la subducción como los Andes. Dos placas vinieron, se hundieron. ¿Qué formaron? Fosas. ¿Qué son las fosas? Huecos submarinos en el mar. Frente a Perú tenemos una, por ejemplo. La fosa de Tacna es más o menos lo que mide lo que mide el Huascarán. El Huascarán tiene casi 7000 metros. Ya, pero ahora imagínatelo, pero volteado hacia el mar. Entonces, eso es una fosa. Las fosas son huecos enormes que se producen en el mar por subducción de placas. En cambio, esto es una obducción. Mira, placa continental, las dos colisionan y se van levantando. Eso se llama obducción. Lo que vino en esta semana en la pregunta de CEPRE San Marcos. Profe, ¿qué zona de abducción? Ah, abducción es esto, cuando se forman dorsales. O sea, las placas se separan en un plano horizontal, ¿cierto? Ya. Entre este plano horizontal sale el magma. Significa que se forma una nueva tierra. A eso se llama entonces zona de abducción. Es una zona de elevación de un plano horizontal. Zona de abducción, zona de subducción y zona de obducción. La obducción y subducción están en la convergencia y la zona de abducción en la divergencia. Y cuando las dos placas no se chocan, sino están rozándose, se llaman pasivas o neutras. Profe, ¿y por qué pasivos? Si al finalmente se mueven. Ya, lo que pasa, Pedro, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de choque de placas tectónicas, son placas masivas. Por ejemplo, hay volcanes que se pueden formar por convergencia de placas. Profe, el volcán no es cuando sale el magma, sí, pero cuando dos placas, por ejemplo, vienen en convergencia, a esa convergencia, chicos, subiéndole el nivel, esto ya es geología pura, cuando dos placas vienen, por ejemplo, a esto se llama convergencia convectiva. Cuando dos placas colisionan, el alto valor de calor que se producen en las placas termina erupcionando justamente y termina formándose volcanes por convergencia de placas. Son raros, pero ocurren. Entonces, eso no pasa en las placas tectónicas. En las placas tectónicas pasivas se llama así porque no hay una colisión, sino que hay un rozamiento. Obviamente ese rozamiento puede generar sismos muy intensos, pero para las placas tectónicas solamente son pequeños desgarres. No es como chocar de forma directa. Ya, la abducción, Wilber Vega. La abducción es un levantamiento, por ejemplo, así. Imagínate, primero definamos abducción. ¿Qué es la abducción? La abducción es esto. Primero tienes que imaginarte un plano horizontal. Cuando tú tienes un plano horizontal y del plano horizontal sale algo, a esto se llama abducción. Abducción es como un levantamiento de un plano. Ese es el concepto, ojo, ¿ya? Ahora llévalo a la geografía. Cuando tú me encuentras una placa, por ejemplo, acá, y acá me encuentras otra placa, las placas se separan. El magma sale y ¿qué forma? Forma montañitas o volcanes submarinos, si estuvieras en el fondo del mar. A esto se llama dorsal. Entonces, la dorsal es un levantamiento de nueva tierra que se ha formado en este plano horizontal. A eso se llama abducción, pero como se están separando, a eso se llama una divergencia. Entonces, siempre en una divergencia me vas a encontrar una zona de abducción. Sí, ajá, se llaman montañas submarinas, dorsales oceánicas, también. Subducción, abducción, claro, cada una es distinta, no lo hemos explicado una por una. Levantamiento de placas cordilleras el Himalaya, a eso se llama abducción justamente, porque los Andes también es un levantamiento, pero los Andes no se formó por abducción, los Andes se formó por subducción. Pero, profe, si me acaba de decir que la subducción es un hundimiento, sí, se hunde en el mar, pero al hundirse en el mar también se levanta el continente. ¿Por qué? Porque recuerda que el mundo tiene que estar en isostasia, o sea, el mundo tiene que estar en equilibrio. Por eso es que se da así. ¿Ya? A ver, preguntas, chicos. Si hubieran preguntas, vamos, sigue lanzando tu pregunta. Si tienes más dudas, para seguir en el siguiente punto. No hay pregunta, no hay duda, no hay consultas. A ver, alguien más, alguien más. A ver, profe, y lo pas sí. Ajá. Ya. Profe, por qué ese nombre de falla? Ah, ya, buena pregunta. ¿Te acuerdas hace rato que una roca tenía una ruptura y eso se llamaba diaclasa? Ya.
¿Cuál es la diferencia entre una diaclasa y una falla? En que una falla se refiere a que algo se ha roto, pero no solamente se rompió, sino que se desplazó. O sea, imagina que esto sea una roca. Ya, acá esto es una ruptura, ¿sí? Pero ahí se llama diaclasa nada más. Pero cuando hay un desplazamiento a esa ruptura, a eso se llama falla. Una falla se le llama así porque es algo roto, es algo que se rompe. En Perú, por ejemplo, tenemos la falla de Matucana. Si alguien conoce Huarochirí, acá en Lima hay una provincia que se llama Huarochirí, la capital es Matucana. La falla de Matucana es una zona rota del continente. Inclusive el IGP, Instituto Geofísico del Perú, quien se encarga de los sismos en el Perú, el año pasado, creo que fue en verano del año pasado, registró 20 sismos pequeños en Matucana en 24 horas. O sea, un sismo cada hora casi. Imagínate, ¿no? Da miedo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia de una falla? En una falla, los sismos pueden ser muy continuos, pero es poca la probabilidad de que haya un sismo muy intenso. ¿Sí? O sea, no, con eso no te digo que no haya sismos fuertes, sí hay, porque ha ocurrido, por ejemplo, en Matucana, sismos tan intensos que han generado que la mitad del cerro se cayera y sepultara medio pueblo. O sea, ha pasado, ¿sí? Pero, como te digo, entonces simplemente eso se llaman falla. Una falla es una ruptura y se llama así por ese nombre. Listo, con epirogénesis. Ahora pasamos a la orogénesis. Quiero que la veas acá, bien planita. Ahí la ves bien planita. Y ahora la vamos a presionar. Pero, profe, ¿cómo la presionamos? La vamos a presionar por el costadito. Y al presionarla por el costadito, ¿qué va a pasar con ella? Se va a empezar a abultar en el medio. Y se va a empezar a destruir. Y esto es lo que va a pasar, mira. La encontramos plana, la presionamos, se levanta y forma esto de acá. Estas formaciones orogénicas. Oro es montaña. Génesis es formación. Entonces las fuerzas orogénesis forman montañas. Esta formación que acabo de explicar se llama plegamiento. La próxima vez que vayas por Ticlio, la próxima vez que vayas a tu cerrito, vas a ver grandes montañas y esto se llama plegamiento. La parte de arriba del plegamiento se llama anticlinal. Y la parte de abajito, esta parte hueca, se llaman sinclinal. Anticlinal, sinclinal. Anticlinal, sinclinal. Charnela es la zona del medio. Es, por ejemplo, imagínate que tengamos acá tu pizarrita, ¿no? Y por acá, a ver, borrar todo. Borrar, borrar, borrar. Y encontramos de repente acá está. Ahí está tu cerrito. Pero recuerda, niño, que no todas se doblan, solo algunas se doblan. Profe, ¿cómo es eso? Sí, lo que pasa es que algunas se van a doblar. Las que se doblen significa que esa roca o esa placa está hecha de unas rocas llamadas rocas estratos. Las rocas estratos es un tipo de roca sedimentaria. Significa que está hecho de pedacitos de sedimento, de suelos. Entonces, esta parte de arriba es tu cerrito y esta parte de abajo justamente son los valles. Acá están los pueblos normalmente, ¿no? Entonces, más o menos así. Esta parte de acá arriba se llama anticlinal y esta parte de abajito se llama sinclinal y esta parte del medio se llama la charnela. La charnela es la zona... A ver, chicos, ¿quién está mordiendo el micrófono por ahí? La charnela es la parte más baja del anticlinal y es la parte más alta del sinclinal, ¿sí? La charnela entonces es una zona recontramente inclinada. No te olvides de eso, ¿ya? Ahora, en el sinclinal, ¿qué puede formar? Depositaciones de morrenas, por ejemplo, valles en forma de U, pasos o abras, por ejemplo. Y en el anticlinal, ¿qué puede formar? Por ejemplo, en el anticlinal puedes formar la parte alta de las montañas, las cumbres de los nevados, la cráter de los volcanes, pueden encontrar por ahí. ¿Ya? Ahí está. Sí, chicos, por ahí no sé quién está con el micrófono, apaguen su micrófono. Están mordiendo el micrófono por ahí, no sé qué están haciendo. Apaga el micrófono, dice por ahí. No sé no sé qué cosa está haciendo ahí. Ya, bueno, bueno. Entonces, chicos, están peinando, creo. ¿Dónde estás, Caleb? ¿Dónde estás, Caleb? No sé, están penando ahí, creo que es. Bueno, chicos. Entonces, los plegamientos son entonces doblamientos de la corteza. Están penando, chicos. Así un fantasma por ahí.
Entonces, pero estos plegamientos a veces no van a soportar este doblamiento acá. ¿Y qué va a pasar? Se va a romper. Se va a romper. Al romperse, a eso se llama falla. Ahí está. Esto es una falla normal. Si puedo explicar sobre la anticlinal que se forman en ella, ya. Pero mira, te explico la falla. O sea, cuando la placa se rompe, esa ruptura se llama falla. Pero si tú notas, por ejemplo, esto es una placa, esto es otra placa, ¿ya? Si las dos placas están en separación, entre comillas, ¿qué va a pasar? Si las dos placas están en separación, una termina cayéndose, deslizándose. Cuando pasa esto se llama normal, porque las dos están como, o sea, hay una ruptura, pero se ha separado. O sea, una va a una dirección y la otra va a otra dirección. Y cuando se separan, la más pesada caerá. Pero ¿qué pasa si las dos placas se rompen y se van a la misma dirección? O sea, esas dos placas se rompen, ahora van a la misma dirección. Una terminará empujando a la otra. Cuando una empuja a la otra, esto se llama falla inversa, lo contrario, ¿sí? Porque la falla de San Andrés, por ejemplo, no es una falla normal, porque la falla no está cayendo ni tampoco se está levantando, sino que la placa ahí se está moviendo de manera lateral. Cuando pasa eso, se llama falla transformante. Falla transformante, falla normal, falla inversa. Hay otras fallas también que se llaman rotacionales, por ejemplo, pero eso ya es otro tema, ¿ya? Allá, en el anticlinal, en los huecos, se formaba se formaba ¿qué se formaba? Allá, valles V, se formaba pasos o abras, se formaba también morrenas, acumulación de morrenas, se formaba también ¿qué más? Ah, asentamiento de pueblos también se puede formar por la bulla, dice, sí, no sé qué estaban haciendo ahí. Entonces, la falla es una ruptura. A esta parte de arriba se llama horse y la parte de abajo se llama graben o fosa tectónica. El lago Titicaca, por ejemplo, se formó en una fosa tectónica, es decir, en un graben. Y las mesetas es lo que está alrededor, o sea, es un horse. Profe, la falla matucana también es igual a la profundidad, bueno, la profundidad en la foto. A la foto. No, la falla matucana es una falla normal. Si podemos ir a Matucana, chicos, hay una cascada, una catarata. Bueno, la gente allá le dice catarata, en realidad es una cascada. Se llama la cascada de Antancayo, la cascada de la amistad. Y tú notas ahí, es una altura de unos 20 metros más o menos, no es mucho. Eso es una falla, pero es una ruptura de suelo que se ha formado en esta zona, pero obviamente sí es una zona muy peligrosa, ¿sí? Es una zona sísmica, derrumbes, terremotos, es lo más normal en esta zona, así que sí. La falla matucana es un tipo de falla normal, que normalmente son las que abundan, pues. En Ayacucho también encontramos fallas, por ejemplo. ¿Plegamiento no o cómo? Ya. Lo que pasa, Wilber Vega, profe, la cordillera de los Andes dijo que se formaba por subducción, pero también por plegamiento o no o cómo. Ya, lo que pasa, Wilber Vega, es que no quiero que seas mecánico. O sea, no quiero que entiendas esto. Profesor, las placas tectónicas generaron subducción, se doblaron y generaron plegamiento y ya está. No. O sea, la cordillera de los Andes es un macizo enorme. Dentro de ella se ha formado ¿qué cosa? Se ha formado fallas, se ha formado plegamientos, o sea, ha habido fallas inversas, ha habido fallas rotacionales, o sea, ha habido de todo. O sea, no vayas a pensar que si se da uno, ya no se da el otro. Porque en el caso de la cordillera de los Andes no estamos hablando de un pequeño espacio, no estamos hablando de todo un lugar. Por ejemplo, en la parte sur, Arequipa, Moquegua, Tacna, son zonas donde la cordillera de los Andes se ha partido, por eso el magma ha subido. En cambio, esa ruptura no la vas a encontrar en la sierra, en la zona de los Andes centro, ni tampoco en el norte, menos en la parte de Colombia o Venezuela. Entonces, la cordillera de los Andes no solo se forma por plegamiento, dentro de ella también hay fallas también, ¿sí? Y de todos los tipos que te puedas imaginar. Si no vayas a encerrarte en que solamente algo ocurre. Claro, claro, algo todo tiene sentido. Es cierto, es que a veces pasa con los chicos, inclusive me he topado con niños que me preguntan así, profesor, entonces, la convergencia, la divergencia y las fallas están dentro de la epirogénesis y no en la orogénesis. Entonces, ¿quién forma las montañas? Y uno dice, ay, 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 ¿no? Pero chicos, o sea, los bordes, los movimientos de los continentes es algo que ocurre con los continentes. No vayas a pensar, entonces, profesor, los bordes continentales son epirogéneos. No, porque los continentes se mueven y lo que generen pueden llamarse pirogénesis o pueden llamarse orogénesis. Porque recuerda que el diastrofismo es un conjunto de movimientos. Entonces, dependiendo cuál de los dos sea, son resultado de las placas tectónicas.
pero no vayas a pensar mecánicamente, entonces, profe, convergencia y divergencia es de pirogénesis, porque ahí lo mencionó. Ahí lo mencioné porque estábamos hablando de la tectónica de placas, no porque esté dentro de ese grupo. Ojo con eso, si alguno de ustedes pensó de esa manera, cuidado con eso, chicos. Ahí está. Pero me ha pasado, ¿eh? En clases a veces pasa. Mira, esta placa que está acá tiene un sentido. Recuerda que es una placa oceánica y esta placa oceánica se hunde. O sea, la está subduciendo. Al subducirla, va a llegar un momento en que la va a romper. Porque recuerda, subducción se baja, pero esto es continente. Entonces, ¿qué pasa? Se quiebra. Al quiebrarse, se rompe. Al romperse, se forma una falla. Y mira el magma, mira. El magma ahora encontró un camino y ahora va a llegar a la superficie y ahora erupciona y ahora se forma un volcán. Esto se forma en Perú. ¿Dónde? En el sur del Perú. En el sur del Perú hay una fosa que se llama la fosa Tacna. Mide 7000 metros de profundidad, como el Huascarán, pero invertido. Y eso ha generado grandes volcanes, donde Arequipa, Moquegua, Tacna, y no solamente en el sur del Perú, también al norte de ese país que está abajo de nosotros. Entonces, es normal que ocurra estas cosas, chicos. ¿Ya? Como también hay volcanes submarinos, como la de Hawái, ¿no? Inclusive todo el Pacífico tiene volcanes submarinos también. Y va a formar justamente los famosos atolones de coral, que son unos relieves verdecitos que se forman en el mar. Geyser, fumarolas, sulfatoras, termales en el vulcanismo. Claro, eso ahorita lo vamos a hablar, Renato Vivas. El vulcanismo, o sea, los volcanes se manifiestan de dos maneras. Puede ser intrusivo y puede ser extrusivo. Cuando es extrusivo, bota los famosos geysers, las fumarolas, sulfatoras y muchas cosas más. Cuando es intrusivo, se manifiesta desde la tierra, desde el interior, haciendo que el magma no pueda salir, pero sí se cristalice dentro de la tierra. Y cuando esto pasa, se llama plutón. Un plutón es es un magma solidificado que va a tener su denominación dependiendo la forma. Por ejemplo, podemos encontrar, cuando son así de una forma medio irregular, grandotas, mira el 4, todo esto se llama patolito. Cuando tu magma se solidifica de manera vertical, a esto se llaman diques. Cuando lo hacen de manera horizontal, se llaman sil. Cuando lo hacen de manera de plato, pero volteado, tipo un hongo, a eso se llaman los famosos, ¿qué cosa? Lacolitos. Y cuando se endurecen acá como queriendo salir, se llaman justamente cuellos volcánicos. A ver, el que más viene son los hongos. Bueno, es dependiendo. Acá te pongo los conceptos de todos ellos, ¿ya? Para avanzar, para que lo vayas leyendo mientras te voy explicando. Por ejemplo, hay una pregunta, ya que menciona Joaquín, es cierto, pero San Marcos, por ejemplo, en una pregunta de CEPRE, decía más o menos, un grupo de turistas viajó hacia el Morro Solar, acá en Lima, en Chorrillos, hay una zona que se llama el Morro Solar, y vio varias manifestaciones varias manifestaciones de dique. Diga usted cómo se formaron. Y habían dos respuestas bien bonitas. Decía, solidificación del magma y solidificación de la lava. Pregunta, ¿cuál marcas? ¿Solidificación del magma o solidificación de la lava? ¿Cuál es el hongo en esa foto? Dice, el hongo está acá en la 3, mira, esto acá. Lo que pasa es que se forma como un hongo, pues. ¿Y eso qué hace? Que tu corteza que estaba así, se eleve. Puede ser que tu cerrito que tú estabas viendo allá de arriba, tú que no estás viendo el cerrito, pues ese cerrito no se haya formado por plegamiento simplemente, sino que se haya formado porque antes hubo un volcán adentro y no salió. Profe, pero por mi casa no hay volcanes. Los volcanes son enormes. Un volcán puede tener manifestación en Ancash y sentirlo acá en Lima, como el famoso batolito. El batolito costero se formó en Chimbote y parte de ese batolito costero llega hasta acá, Chosica, Lima. Entonces, los batolitos, estas rocas son enormes, chicos. Ah, pero una cosa es lava y otra cosa es magma. Claro, por eso es la pregunta, pues. Por eso es la pregunta. Y si estamos hablando de un dique, hablamos de la solidificación del magma. Por eso, los plutones se forman por solidificación del magma, no de la lava, porque la lava es cuando está afuera. Esa es la diferencia. Listo. Esa es la intrusiva. Extrusiva. En la extrusiva podemos encontrar al piroclasto. Profe, ¿qué es eso? Son cenizas. Por ejemplo, imagínate, niño, morir sepultado por un volcán. Profe, ¿por rocas? No, cenizas. Cenizas ardientes. O sea, imagínate 2 metros de espesor de cenizas encima tuyo, pero cenizas ardientes. Muchos de ellos hasta tienen obsidiana.
Profe, ¿qué es la obsidiana? La obsidiana es un vidrio volcánico. Por ejemplo, chicos, ¿alguno de ustedes alguna vez por ahí en la zona donde vives o en el cerrito que has visitado, pues has visto una roca, pero cuando lo has visto bien a la roca, hay como puntitos brillantes en la roca? O de repente en tu lavadero, eso es en tu lavadero que está hecho de rocas de granito, ¿no? ¿Sí? A veces tu lavadero, no sé, tu lavadero a veces, soy zanahoria, dice, no. A veces, chicos, en las rocas hay como unos puntitos brillantes. ¿Qué significa? Que esa roca se cristalizó. La arena o la partícula de rocas, cuando entran a temperaturas muy altas, se cristalizan, ¿sí? Se cristalizan. Significa que eso de ahí, por ejemplo, Pedro, esa roca, si has tenido la oportunidad, significa que esa roca antes estuvo en el interior de la Tierra. O sea, me estás hablando de una roca volcánica, una roca que estuvo a cierta profundidad y a cierta temperatura se cristalizó. El volcán, cuando erupciona, bota piroclastos, que son cenizas ardientes, pero también puede botar, ¿qué cosa? Obsidianas, que son vidrio volcánico. O sea, pedacitos de vidrios muy finitos que están en suspensión. Puede respirar eso, imagínate, vidrio volcánico está respirando. Cenizas ardientes, nubes ardientes. Eso es extrusivo. ¿Por qué? Porque es manifestación de volcán hacia la parte fuera. También encontramos fumarolas. Ahí está, no le digas, fumarolas. ¿Qué son las fumarolas? Las fumarolas son la cantidad de gases y volcanes que bota un volcán. Así como también encontramos sulfatoras, que también son gases. La diferencia es que las fumarolas principalmente botan azufre y las sulfatoras pueden ser gases o cualquier tipo de expulsión del volcán. O sea, cuando tú veas un volcán botando gases, ¿sí? Dile sulfatoras, no le digas humito. También geysers. En Tacna hay bastante geysers, ¿no? También, por ejemplo, aguas termales, como aquí en Lima, un lugar llamado Churín. En Lima hay una zona que se llama Churín, que está en la provincia de, a ver, no me acuerdo. Pero esta de acá, chicos, entonces encontramos grandes formaciones de agua, pozos de agua, lagos de agua caliente que se producen justamente por las aguas termales, ¿sí? Normalmente cuando hay fallas, cuando hay rupturas, el agua baja, 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 baja por esas rupturas, pero a mayor profundidad, mayor temperatura. El agua se evapora, se condensa y sube y se acumula otra vez y por eso que trae agua caliente, pero con minerales. Por eso que hay agua de muchos colores. Si vas a esta zona de Churín, vas a ver agua con temperatura. Hay algunas que te puedes meter y hay algunas, obviamente, que no puedes estar mucho tiempo. Debido a que como hay mucha temperatura, pues entenderás de que eso también es dañino para el cerebro. ¿Sí? Puedes morir. Nada más. Pero es lo que puede generar estar mucho tiempo en las aguas termales. Si vas, entonces, te recomiendo estar por cierto tiempo. He tenido la oportunidad de estar en Churín, chicos, y, por ejemplo, 10 minutos, después de 10 minutos ya como que te da mareo, te sientes muy débil. O sea, te relajas, sí, pero te sientes muy débil. Y si viajas así a Lima de nuevo para el regreso, pobrecito, sí te va a dar soroche, me ha pasado, me ha pasado. Negocio redondo, profe, dice. Las aguas termales. Bueno, las aguas termales en Cajamarca, claro. No he tenido la oportunidad de estar en Cajamarca, pero sí he escuchado muy buenas cosas de este lugar, ¿no? Los baños termales, más turísticos que la de Churín, pues obviamente, ¿no? Pero son bonitos lugares, chicos, recomendable, ¿ah? Si un día estás cansado, bueno, ahora por COVID no puedo hacer nada, pero aunque sea caliente tu agua en tetera, pues, ¿no? De algo servirá. Sismo, profe, ¿qué es un sismo? Los sismos son ondas sísmicas. O sea, las ondas sísmicas generan vibraciones. Esas vibraciones se representan como un sismo. Cuando fui, volví después de estar en Churín, volví con... Sí, Joaquín, eso pasa justamente porque volviste el mismo día. Por eso es recomendable que siempre te quedes un tiempo para, o sea, ni bien estés ahí, pues te quedes todavía para poder aclimatarte a la zona. Ya después al día siguiente vuelves. Porque es cierto, es cierto, es cierto. Ahora, epicentro, hipocentro. Pregunta San Marcos y por ahí algunos errores de algunos chicos también. Cuando me hablas del hipocentro, es el lugar profundo donde ocurrió el sismo. Y cuando me hablas del epicentro, es el lugar donde ocurrió el sismo. Cuando ocurre un sismo, primero se escucha un sonido. A ese sonido se llama ondas P. Las ondas P son ondas primarias, se llaman ondas longitudinales. Profe, ¿y por qué longitudinales? Porque justamente el sentido de las ondas va en el mismo sentido del movimiento. Por eso que se llaman longitudinales. Estado sólido, líquido, gaseosos.
Es por eso que cuando hay una onda P es la primero que llega y ocurre un sonido. No hay movimiento todavía. Después, profe, ¿y dónde vienen? Del hipocentro. Después que salen las P, llegan las S. Y las S también son ondas profundas, pero estas sí traen movimiento. Se propagan de manera transversal a la dirección del movimiento. Es por eso que se llaman transversales o ondas S secundarias. Las ondas S, ajá, que nacen del hipocentro o del foco sísmico, generan el movimiento. Pero una vez que llegan al epicentro, chicos, pueden darse dos ondas. O sea, no es que se den las dos, pueden darse una de ellas. En cambio, en el hipocentro sí vienen las dos. Primero la P y después la S. Una vez que lleguen al epicentro, se puede dar las ondas L o las ondas R. Las ondas L son las LOF y las ondas R son las Rayleigh. Las ondas L, que son las LOF, es cuando el suelo se mueve de una manera horizontal, se mueve en forma de cizaña. Significa que las cosas se van a mover de costadito. Es decir, niño, que si tú notas que se mueven de costadito, entonces son ondas LOF. Las dos son destructivas, pero cuando ocurre una LOF no es tan destructiva como una Rayleigh. Si tú ves que ella se mueve hacia arriba y hacia arriba y hacia abajo, ten cuidado, te va a destruir. Es una destructora, chicos. Entonces está frente a una destructora. Cuando es una onda Rayleigh, es una onda destructora. Las cosas se mueven hacia arriba, hacia abajo, como si estuvieran saltando. Si ocurriera una Rayleigh en este momento, niño, corre por tu vida. Ten seguro que es lo más probable que tu casa sí se caiga. Si es una onda Love, el sismo también se va a dar, va a ser intenso también, pero es poco probable a que se derrumben las cosas, ¿sí? No te olvides, ondas superficiales, onda Love y Rayleigh, y ondas profundas, onda PIS. Ahí está. Esto se llama sismógrafo y esto se llama sismograma, ¿no? Esto es la escala Richter, y la escala Richter, ¿qué mide? Magnitud, mide la energía de la Tierra, y la de Mercalli mide la intensidad, los daños. En el 2007 Viviana fue una onda Rayleigh, ¿no? Y fue 7.9 escala Richter. 7.9, un terremoto importante, pues, ¿no? Y las destrucciones, ¿cómo fueron? Muchas construcciones destruidas, sí, pero lo que pasa es que Pisco, Chincha, es una zona que en realidad es una zona muy vulnerable, porque muchas de estas casitas eran, ¿qué cosa? Eran de adobe. Entonces, a pesar de ser un grado 7 Richter, debería ser una escala 10 Mercalli, pero puede variar, puede ser más, puede ser 11, puede ser 12. Destrucción total del pueblo. Profesor, entonces, ¿la Mercalli no depende de la Richter? No siempre. O sea, ¿la Mercalli de qué depende? ¿De qué tan preparado está la población? En Japón, 7 grados el año pasado, ¿sí? 7 grados en Japón. Daños, 0%. Cero daños. O sea, una Mercalli inofensiva, pero una Richter alta. A la semana ocurrió un terremoto en Arequipa. Sí, en Arequipa. ¿Y qué pasó? ¿Escala cuánto? 5. Todo el pueblo se cayó. Profe, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por cómo con 5 se va a caer? Lo que pasa es que era un pueblo hecho de quincha, de adobe, o sea, una zona de pueblo, y lastimosamente se cayó. En Japón, no, pues es una zona antisísmica, la población sabe comportarse en un sismo también. Profe, ¿y los sismos pueden quedarse en ondas P y S o siempre se tiene que dar Love for Rayleigh? Cuando tienen poca intensidad se pueden quedar solamente en P y en S. Por eso que a veces hay sismos que ocurrieron, pero tú no los sentiste. Solamente fueron detectados por quién? Fueron detectados por los sismógrafos. Mi casa era de 3 pisos, nos dice Renato Vivas. Sí, pues pasa. En el Perú la onda llega, bueno, como te digo, Pedro, no es que lleguen, sino que pueden darse uno o pueden darse el otro. Va a depender de qué, de la energía y del tipo del suelo. Esto se llama reporte sísmico. Es el reporte sísmico tomado del 26 de junio, es decir, del mes pasado. El 28 de junio fue tomado este reporte sísmico y mira, hora local es la hora que ocurrió en el Perú. La magnitud, esto es la escala Richter. Referencia, esto es el epicentro. Este es el lugar exacto del epicentro, sus coordenadas geográficas. Profundidad 150, esto se llama hipocentro. Y la intensidad, esta es la escala Mercalli, ¿ya? Escala Mercalli, hipocentro, coordenadas geográficas, epicentro, escala Richter, hora local y la fecha. ¿Sí? Así se le da un reporte sísmico, ya la próxima vez que veas. Y esto ocurrió en Ucayali, mira. Ya, listo. Ahora sí, chicos, podemos entrar a la otra parte geodinámica. Como te dije, tenemos que hacer las dos. Así que
Si hasta acá, niños, hubiera preguntas, consultas, hacerlas. Y pasamos a la siguiente parte, niños. Listo, a ver. Con fe, vamos. Eso lo vimos, te expliqué todo esto acá. Ahora, la geodinámica exógena se produce por dos cosas. Uno es la erosión y otra cosa es la meteorización. Recuerda que en la erosión hay una destrucción, pero en esa destrucción habrá siempre, ¿qué cosa? Movimientos. En la erosión hay movimientos, fuerzas exógenas, fuerzas externas. Ahora, la erosión no es un sinónimo de desgaste, cuidado con eso. La erosión es un proceso. Todo esto se llama erosión. Porque a veces escucho decir a muchos profesores, ¿no? En la parte alta del río, ¿hay mayor o menor erosión? Pero aguanta, ¿qué es la erosión? La erosión no es un desgaste. La erosión es un proceso. ¿Ese proceso en qué consiste? En un desgaste, en un transporte y en una acumulación. Por ejemplo, el viento, acá viene, desgasta, transporte y acumula. En la acumulación, profe, ¿qué puede formar? Dunas. ¿Qué puede formar? Desiertos. Y en la parte que desgasta, rocas, llamadas, por ejemplo, pedestales. Entonces, todo esto es erosión. La erosión es todo el proceso, ojo. Al desgaste le puedes llamar degradación, que es típico, ¿sí? Y a la acumulación le puedes llamar agradación, típico también. Por ejemplo, un desierto se forma por degradación o por agradación. ¿Se va a formar por qué? Por agradación, por acumulación. Por ejemplo, una cascada, una catarata, se formará por agradación, por degradación. Profe, las aguas caen, desgasta, por degradación. Vas a tener que imaginártelos, ¿ya? Ahora, a la degradación también podemos usar el término denudación, ¿sí? O también arranque, como lo usó San Marcos. San Marcos preguntó esto. Decía, cerca del litoral se producen las olas de traslación que generan modelamiento en el litoral, ¿no? Modelamiento en el litoral. Diga usted cuáles son las fases de la erosión. San Marcos, ¿qué dijo? Dijo arranque, transporte y sedimentación. O sea, lo que normalmente en academia diríamos, ¿qué cosa? Degradación, transporte y agradación. Entonces ahí hay una diferencia, ¿sí? Ahora, diferentes tipos de erosiones, fluviales, eólicas, pluviales, glaciares, ¿no? En la erosión fluvial siempre va a ser el río, como estas curvas. Mira estas curvas. A estas curvas se llaman meandros. Ya, muy bien. Entonces, a estos de acá se llaman meandros, ya, erosión fluvial. En la erosión eólica, quiero que veas, mira, hay una cantidad de vientos acá, ¿ya? Estos vientos, mira, profe, ¿por qué ha destruido la parte baja? ¿Y por qué no la parte alta? Lo que pasa, chicos, es que el viento trae pequeñas partículas, partículas muy pequeñitas. Pero recuerda que estas partículas van a ser, cuando son grandes, son pesadas, ¿cierto? Entonces las partículas están más abajo. Es por eso que la parte de abajo, chicos, se desgasta más rápido, porque hay partículas más gruesas que golpean a la roca. O sea, el viento, viene el viento, pero también traen partículas finas y también traen partículas gruesas. Y las más gruesas son las que golpean a las rocas. Es por eso que se produce así. Ahora, en la pluvial, por ejemplo, en la pluvial quiero que veas acá una quebrada. Esta quebrada de acá, mira esta quebrada, mira esta quebradita. Lo malo no son las quebradas, lo malo es vivir en zona de quebradas. Las quebradas son antiguos ríos o algo que alguna vez se pudo formar un río. Pero ¿qué pasó? Están secos. Y como la población vio que era un lugar seco, entonces la población ¿qué hizo? Construyó sus casas ahí. Y algún día cuando haya huaicos, cuando haya lluvia, formará huaicos. Y esas casas van a ser las primeras en pagar ese precio, chicos. ¿Ya? ¿Ocurre el derrumbe de casas? Claro. Esto acá, por ejemplo, en Huancavelica, no sé si viste, creo que era en Huancavelica, si no me equivoco, donde hubo una época de lluvia, fue hace el año pasado, creo que fue, una época de lluvia tanto que el mismo suelo se derrumbó. Y todos los edificios, chicos, de 5 pisos, 4 pisos, en un segundo desapareció, literalmente. ¿Sí? Se fue todo. Se derrumbó todo. ¿Por qué? Por el tipo de suelo. Cuando son estos suelos cascajos, mira, estos suelos cascajo estos de acá son rocas de tipo sedimentarias que se han ido acumulando y se han ido sedimentando y se han ido justamente formándose así, en forma de capas. Entonces, si alguien conoce, por ejemplo, Barranco acá en Lima, si conoce la zona del circuito de playas, va a ver ese tipo de rocas. Entonces, esto de acá se destruye y se cae. Claro, como la Costa Verde. Entonces, en la Costa Verde, por ejemplo, es una zona muy vulnerable. En cualquier momento ocurre un sismo fuerte y toda la Costa Verde se cae.
Y entenderás, Renato, que la Costa Verde, para la gente que es de Lima, entenderá que esa zona de Costa Verde es una zona, no es una zona pues así de zonas, no sé, marginales, cinturones urbanos marginales, zonas de poca condición económica, sino son gente de mucho dinero, ¿no? Son edificios, son zonas céntricas, turísticas. Claro, hay enormes edificios. Otro, erosión glaciar. Mira esa lengua de hielo. O sea, esta lengua de hielo entonces se produce justamente por las depositaciones de masa de hielo. Y esto se llama lapias. ¿Qué son las lapias? El agua subterránea normalmente carcome, pero carcome rocas caliza. Las rocas caliza son muy vulnerables al agua porque va a carcomer el poro de las rocas y van a generar estas aberturas. ¿Sí? A esto se llama erosión cárcica. No te olvides, ¿eh? Estos se llaman lapias. Lapias, lapias, lapias. ¿Se forman por qué? El agua subterránea carcome y deja estas zonas expuestas. Fluvial, el río. Pluvial, grandes lluvias. Glaciar, masa de hielo. Erosión marina, olas de traslación. Erosión cárcica, agua subterránea. Y erosión eólica, la fuerza de los vientos. ¿Ya? Bueno, chicos, si hubiera preguntas hasta acá, antes de continuar, disculpen por ahí, niños, que por acá hay bulla, creo que hay un festival por acá, creo. Así están las cosas en Lima, niños, mientras que muchos se están cuidando, acá hay festivales, acá hay fiestas, así que disculpen por eso, niños. Sí, creo que es una orquesta que está pasando por acá cerca, y a pesar que está con el problema del COVID, chicos, acá es como si nada pasara. Pero bueno. Entonces, las aguas, recuerda, al menos en erosión fluvial, profe, triboluminiscencia en terremotos, turboluminiscencia, sí, son fenómenos que ocurren en sismos muy intensos. Lo que pasa es que en realidad, Viviana, todavía no conocemos mucho ese fenómeno. Como son fenómenos que recién se están estudiando, pero por ahora lo que por teoría se conoce es que a veces, por ejemplo, chicos, hay rock, o sea, las placas tectónicas tienen minerales, pero muchos de estos minerales justamente al chocarse, al colisionarse, generan energía. Esa energía se refracta en la atmósfera y es por eso que a veces cuando hay terremotos en momentos muy tardes, plan de 7, 8 de la noche, por ejemplo, podemos encontrar qué cosa? Podemos encontrar entonces luces en el cielo, los luces de terremoto. Y a eso justamente se llama el fenómeno de turboluminiscencia. ¿Ya? Ahora, entonces, las aguas vienen en las partes altas desgastan demasiado, eso se llama degradación, y en las partes bajas no degradan, sino que agradan, acumulan, se llama agradación. Por ejemplo, acá, en las partes altas que me puede formar cascadas, en las partes bajas, zonas de desembocadura, es decir, zonas de acumulaciones. Ahora, el cauce del río no va a ser el mismo. En las partes altas, el cauce es más profundo y en las partes bajas, el cauce es más amplio, más abierto. No hay desgaste, sino hay acumulación. Por ejemplo, en el curso superior, ¿qué podemos encontrar? Cañones. Esto es un típico. Los cañones son paredes verticales que se forman así en el río, mira, así. Son paredes casi verticales. Son zonas muy erosionadas. Para eso, obviamente, al río le toma mucho trabajo. Estos se llaman cañones, cañones fluviales, se forman en la parte alta. Pero también podemos encontrar rápidos. Por ejemplo, tú que has ido a Lunahuaná, tú que has visitado por acá Cañete, en la provincia de Cañete hay una zona que se llama Lunahuaná y se producen esos terrenos así, como escalones. El río cae, 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 cae. Ah, muy bien, Renato. Estas zonas se forman por erosión diferencial. Palabra rara, mira, otra vez. ¿Qué es una erosión diferencial? Lo que pasa, chicos, que cuando hay erosión diferencial significa que que todo el terreno no se desgastó por lo mismo. O sea, si todo el terreno se hubiera desgastado por lo mismo, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado entonces que tuviera una dirección uniforme. Pero acá una zona se desgastó más, otra zona menos, otra zona más, otra zona menos. ¿Por qué algunas zonas se desgastaron más? Se desgastaron más porque es de arena. Entonces el río desgastó con mucha fuerza. En cambio hay zonas que son de roca. Entonces ahí no se desgastó mucho. Entonces, esta erosión diferencial se produjo justamente por los tipos de suelos que hay acá. Se llaman rápidos, como el de Lunahuaná. Claro, acá se da el famoso canotaje, ¿no? Pasó en canoa, claro, muy bien. Y también tenemos a las cataratas. La diferencia entre una catarata y una cascada es en que las cataratas poseen mayor volumen de agua y son mucho más altas, a diferencia de las cascadas, que son más chiquitas, son más pequeñas. ¿Ya? Diferencias, las tres son por degradación.
Las cataratas, los rápidos y los cañones es por degradación. Ahí está. Sí, también el caudal significa el volumen del agua. Por ejemplo, quiero que veas este valle ahora. Este valle es una zona hueca, por eso se le dice valle, pero es una forma en, mira, como una V, como una V. Por eso se llaman valles en forma de V. O lo que en Perú decimos valles interandinos. El Valle Mantaro, por ejemplo, tiene esta forma también, ¿no? También, por ejemplo, las terrazas. Esas son típicas de la selva. Están mucho en la zona de la selva. Por ejemplo, el río antes estaba en la parte de acá. Imagínate, pero el río cada vez hizo un mayor hueco. Hizo un hueco en su cauce. Pero el río cuando se desbordaba dejaba sedimentos acá. El río sigue su cauce, pero ahora se desborda y deja sedimentos más abajo. El río sigue su cauce y ahora deja sedimentos más abajo. Entonces, ¿qué es una terraza? Una terraza son estos de acá, mira, estos escalones. Estos escalones que están acá se llaman terrazas. ¿Y se ha formado por qué? Por acumulación de sedimentos. Y como tienen muchos sedimentos, van a ser lugares muy productivos. Entonces, las terrazas fluviales, típico de la selva, se producen por acumulación. ¿Ya? La terraza es esta parte escalonada, ojo con eso. Estos se llaman conos aluviales o abanicos aluviales. El río vino y mira, dejó sedimentos en forma de un abanico. Estos se llaman abanicos aluviales. Son zonas también muy agrícolas también. ¿Ya? Otra, los meandros. ¿Te acuerdas de las curvas? Ya, estas son las curvas. Pero cuidado con estas curvas, niños. Tienes que tener mucho cuidado con estas curvas. Profe, ¿por qué? Lo que pasa, chicos, que estas curvas te pueden engañar. O sea, normalmente todos los relieves se forman por agradación o por degradación. Ahora, el problema es que los meandros tienen las dos fases. Por ejemplo, cuando viene el río y en la curva, en este lado, las aguas siempre se van a ir para un lado, ¿cierto? Entonces, en este lado desgastan, pero si en este lado desgastan, en esta parte que está acá, acá acumulan. O sea, donde está la B, mira, quiero que veas la B. Donde dice B, acá siempre vamos a encontrar agradación. En esta zona se acumulan los sedimentos. Pueden formar playas, por ejemplo. Acá hay playas, pero son playas fluviales. En la parte A, acá sí va a haber una degradación. O sea, acá hay una degradación y en esa parte hay una gradación, como dice acá, ¿no? En la zona cóncava, en la zona cóncava, en la zona hueca, ¿no? Entonces sería una zona este, de lo que es la degradación. En la orilla convexa, ¿no? Entonces sería en la parte de afuera, estaríamos hablando entonces de una zona de sedimentación. Bueno, es típico de los ríos como el Amazonas, el Ucayali, por ejemplo, que tienen grandes de esas formas también. Otra, esos son los meandros. Y también por agradación se pueden formar, ¿qué cosa? Los deltas y los estuarios. ¿Cuándo es un estuario? Cuando el río viene y desemboca en un solo canal. ¿Cuándo es un delta? Cuando el río viene y desemboca en varios bracitos. ¿Sí? Entonces, cuando desemboca en varios bracitos, delta, y si lo hace en una sola bracito, estuario. Estuario, agradación, delta, agradación, los meandros, las dos fases, los valles en forma de V, degradación, las terrazas por agradación y los conos aluviales por agradación también. Ahora encontramos estos. Estos se llaman valles en forma de V. Los valles en forma de V, chicos, son valles valles en forma de U. Se forman por el hielo. La masa de hielo cae y genera un desfiladero así, en forma de U. Ahora, si no hubiera hielo, yo le construyo carreteras. Y a eso pasó a llamarse, ¿qué cosa? Un famoso paso o abra. Un paso o abra es justamente la parte baja de los valles en U, donde vamos a encontrar justamente las carreteras. ¿Qué más encontramos? Las morrenas. ¿Te acuerdas que vimos al comienzo? Una morrena era una acumulación de hielo. Encontramos los circos. Cuando comenzamos esta parte, a ver, creo que sí te mostré o no te mostré. Ah, ya, cuando hicimos geodinámica endógena, te dije que se formaban lagos glaciares, ¿te acuerdas? La masa de hielo caía y formaba un hueco como una olla. Ya, esa olla se llama circo glaciar. Ahí algún día se va a formar un lago glaciar. Los circos son estos huecos de acá. Las morrenas es esta acumulación de hielo. Pero los HOR, ¿qué son los HOR? Los HOR es la parte alta de los circos. O sea, tienes un círculo glaciar acá, un círculo glaciar acá, y la parte más alta se llama HOR. Las puntas de las montañas se llaman aristas. Ahí está. Y también encontramos a los drumlins. ¿Qué son los drumlins? Los drumlins también son acumulaciones de hielo, sino que no lo hacen de manera de una lengua alargada, sino lo hacen en forma de una ballena.
así se le llama. Ballena, domo o una duna, pero de hielo. Cuando la duna es de hielo, a eso se llama drumlins. Cuando el hielo se forma en forma de lengua, se llaman morrenas. Morrenas y drumlins por agradación. Circoglaciares por degradación. Los pasos o abras o valles en U por degradación. Y también encontramos a los escar. Estos se llaman escar. Los escar también se forman por abrasión de hielo, solo que se compactan y generan justamente como estas zonas, mira, alargadas, ¿no? Son como los drumlins, solo que no tienen forma de ballena, sino que son alargadas, como esta parte acá. Así. En países como por ejemplo Noruega, Finlandia, son típicos estos relieves. En Perú no he visto, la verdad, no he visto ningún estudio de escar, al menos acá en territorio nacional, pero son típicos de países con mucha latitud, es decir, muy lejos del Ecuador. Esto es a ver, mira por acá, masa de hielo. La masa de hielo genera un peso. Ese peso me destruye la costa y va haciendo un hueco. Al pasar el tiempo, el agua se evapora y solamente queda hielo en las partes más altas. Pero se forma un hueco que llegó al nivel del mar. Entonces vamos a encontrar que el nivel del mar se mete y también la masa de hielo se desliza y en esos huecos vamos a encontrar la acumulación de agua salada y de agua dulce. Cuando eso pasa, a esto se llama fiordo. ¿Qué es un fiordo, profe? Un fiordo es un hueco donde se ha formado, ¿por qué? Por degradación glaciar. ¿Y qué hay? Acumulación de agua salada por parte del mar y de agua dulce por la parte del hielo. Entonces, ¿hay costas que tienen hielo? Claro. Nosotros como un país llamado nosotros Perú, no somos, no, pues, acá en Perú no tenemos fiordos, Pedro. Es que para que haya fiordos, nuestras costas tienen que ser de hielo. Y de Tumbes a Tacna, ¿alguna costa congelada? Ninguna. Es por eso que no tenemos fiordo. En cambio, el país de abajo sí tiene fiordos. Claro, el país de abajo, por ejemplo, en Chile, sí hay fiordos, por ejemplo. Esta imagen, por ejemplo, es de un documental que vi del país de Chile. Noruega, Groenlandia, Alaska, Canadá, por ahí, ¿qué más? Los países nórdicos son justamente que tienen fiordos. Siberia, ¿no? Listo. Agua subterránea, ¿qué podemos encontrar? Lapias, lo que vimos al comienzo. Polges, dolinas. Los polges y las dolinas son degradaciones, o sea, a veces pueden formarse que la tierra se hunde. Si se hunde de manera circular, se llaman dolinas, son huecos. Y los polges son de manera rectangular, pero siguen en hundimiento. Los valles kársticos son zonas hundidas, pero por el agua subterránea. Las cuevas también es por agua subterránea. Son cavidades en el interior de la tierra. Y podemos encontrar también los espeleotemas. Por ejemplo, tú que has visto la era de hielo, habré visto en la era de hielo en la uno, creo que es, cuando el mamut y el perezoso se meten en una cueva, pero se meten de manera repentina, como que unas puntas del techo quieren caer, ¿no? ¿A eso cómo se llaman? Eso se llaman estalactitas. Las estalactitas son justamente formaciones kársticas. Lo que pasa es que el agua disuelve al carbonato de calcio, a la roca caliza, y eso de ahí, ¿qué hace? Eso de ahí genera agua, pero con carbonato de calcio. Y al tener el contacto con el dióxido de carbono, hace que eso se vuelva duro. Es por eso que en el techo se forman esas puntas. Se llaman estalactitas. Muy bien, así se llaman, Manfred, ya bueno. Y en la parte del suelo encontramos puntas, pero que salen desde el suelo, parece, ¿cierto? Eso se llaman estalagmitas. Pero hay algunas que vienen desde el techo hasta el suelo. Y a eso se llaman estalagnatos. Estalactitas, estalagmitas, estalagnatos. ¿Sí? Las tres se forman por agradación. Las lapias, las cuevas, las dolinas, los polques y los valles kársticos se forman por degradación. Ya, sí, muy bien, sí. Listo, entonces ya sabes, ¿ah? En la eólica, el viento, obviamente, vamos a encontrar grandes zonas de desiertos, vamos a encontrar las dunas. ¿Todas las dunas tienen forma de media luna? No. Hay dunas que también tienen forma parabólica, forma de estrellas, dunas longitudinales, dunas transversales, y va a depender de la forma de los vientos. Encontramos también, por ejemplo, a los ER. Los ER son mares de desiertos, le dicen algunos, ¿no? O sea, un conjunto de desiertos se llama ER, también se forma por agradación. Cuando tú veas desiertos amarillos, por así decirlos, o suelos muy amarillentos,
significa que tiene limo concentrado. Este limo también es nutritivo, ¿ah? Es una roca sedimentaria. Y a esto se llama loess. Un loess es un tipo de desierto amarillento, que lo podemos encontrar mucho en países asiáticos. En Perú no he visto la verdad, pero en países asiáticos sí que hay. Esto acá se llama pedestal. Los pedestales se forman por dos procesos, examen de emisión 1 y examen de emisión San Marcos. Se forman por meteorización, pero principalmente se forman por vientos. Los vientos han hecho este relieve. Es una roca enorme, ojo, es una roca grandota. Y el viento formó cualquier cosa. Solo que a veces en tu imaginación puedes darle que como que tiene la forma de algo, ¿cierto? Esto se encuentra en el bosque rocoso de Guayay. Pregunta, ¿qué forma crees que tenga? ¿O qué forma crees tú que es la que tiene? En el bosque rocoso de Guayay, bosque rocoso más alto y extenso del mundo, podemos encontrar en una meseta, justamente en la meseta de Junín, podemos encontrar este tipo de relieves y se llama, y se llama el saludo del oso. Es un oso que te está saludando. Tiene como las patas levantadas delanteras y paradas en las patas traseras mirando hacia arriba. En Pasco, esto se encuentra en Pasco. Eso se llama el saludo del oso. Eso le llaman la alpaca que come, ¿no? Tienen acá un pedestal en forma de alpaca. Son rocas muy grandotas, como te digo. Puedes ver acá. A esto se llama el famoso caracol. No sé si ves ahí el caracol, ¿no? Su cachito, cachitos, cabecita y el caparazón hacia atrás. Y esta roca de acá, hay muchas, hay un montón de galerías, hay un montón de esto. Algún día cuando hagamos áreas naturales protegidas, quizás lo hagamos. Eso acá se llama el beso de los novios. El beso de los novios justamente se produce y eso se llaman pedestales. Los pedestales en conjunto hacen el bosque rocoso. Ahora, por parte de mar podemos encontrar los atolones. Estos atolones son volcanes. Por ejemplo, podemos ver acá. Podemos ver al volcán, imagínate, a volar tu imaginación, sale el magma, se solidifica alrededor, ¿no? Y estas zonas se llaman atolones. Lo que tú estás viendo ahorita justamente son los bordes del magma que salió desde el interior de la Tierra. El volcán sería acá al medio, ¿no? Se llaman atolones, se forman por agradación marina, porque hay acumulación de sedimentos. Eso lo veo en el Caribe. Sí, hay zonas del Caribe, zonas del Pacífico también, pero principalmente en la zona del Pacífico en Asia. En Perú no hay esto acá. Plataformas. Por ejemplo, el mar se mete, mira, hay un hueco, hay un hueco. A este hueco se llama plataforma de abrasión. Las plataformas de abrasión en la parte subterránea del mar, donde vamos a encontrar justamente una zona de desgaste. Acá podemos encontrar un montón de cosas. Farañones, este continente acá. Antes esto era un solo continente, pero se cayó todo esto. Lo que quedó acá se llama Farañón, es lo que quedó del continente. También podemos encontrar a los golfos. ¿Qué son los golfos? Huecos enormes. Mira este huecazo grandote acá. Estos huecazos se llaman golfos. Cuando los huecos son medianos se llaman bahías. Cuando los huecos son chiquititos, caletas. Ya sabes, caleta nomás. O ensenada. Si tú ves algo que está saliendo hacia el mar, se llaman salientes. Si la saliente es grandota, península. Si la saliente es mediana, punta. Y si es chiquitita, cabo. Ahora, un archipiélago, un conjunto de islas, ¿no? Ahora, un istmo es esta parte acá. Esto es un istmo, ¿está? Pero en este istmo se pueden formar, por ejemplo, tómbolos. ¿Qué son los tómbolos? Es arena, arena que se acumula por los dos lados del istmo. Y las playas son acumulaciones de arena en el mar. Puede ser en el mar, pero puede ser en el río también, porque hay playas fluviales. Así como también hay playas lacustres. Hay lagos que tienen playas, como Bolivia, por ejemplo, que tiene playa. Otro pluvial. En lo pluvial podemos encontrar quebradas típicas, conos deyectivos, por agradación los conos deyectivos y las quebradas por degradación. Esto vino en el examen de admisión San Marcos hace poco y estos se llaman cárcavas. El agua de las lluvias cae y generan tipo lapias, ¿no? ¿Te parecen las lapias, no? Pero desgastan por acá, mira, y forman así como una parte muy venosa. A esto se llaman entonces cárcavas. ¿Se forman por qué? Por degradación pluvial, ¿sí? Y la meteorización recuerda que es una destrucción in situ. ¿Qué significa? Que es una destrucción en su propio lugar. Puede ser química o puede ser física. Cuando es química es porque ha habido una descomposición. ¿Y cuando es física? Cuando hay una desintegración. Una desintegración no es lo mismo que una descomposición. En una descomposición hay un cambio mineralógico de la roca y en una desintegración simplemente es un cambio físico de la roca. Ahí está la diferencia.
Ahora, la roca puede cambiar por muchas cosas. Uno puede ser por el termoclastismo. ¿Cómo es eso? Imagínate, tienes una roca y esta roquita acá, cuando hace mucho calor, ¿qué pasa? Cuando hace mucho calor, la roca se expande, pero cuando hace mucho frío, la roca se contrae. La roca no va a aguantar eso de ahí, ¿y qué va a pasar con la roca? Se va a agrietar, se va a romper por los cambios de temperatura. Cuando hay cambio de temperatura, a eso se llama termoclastismo. Y ocurre porque en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. ¿Dónde pasa eso? En las altas montañas y en los desiertos, como el desierto del Sahara. El crioclastismo es todo lo contrario. Tienes a la roca, ahora se mete el agua por la roca, se congela el agua y dentro de la roca se forma como cuñas, como puntas, pero no es solamente agua, sino que es hielo. Ese hielo, ¿qué pasa? Ese hielo se congela y termina abultando la masa del volumen de la roca y termina rompiéndola. Se llama crioclastismo o en algunos libros también con el nombre de gelifracción. Mira esta roca, muchos huequitos. ¿Alguna vez has ido a la playa y has visto estas rocas con huecos? ¿No? Si tú agarras tu lengua, por ejemplo, y le metes acá un lenguazo, o sea, metes tu lengua en este huequito de acá, vas a notar, no, tranquilo, acá, y vas a meter tu lengua en este hueco y vas a notar que es salado. Profe, ¿y por qué es salado? Porque justamente tiene sal, pues. Eso se llama aloclastismo, ¿sí? Cuando en la universidad, si alguno de ustedes va a estudiar ciencias geológicas, chicos, o geología, geografía, alguna ciencia sobre la Tierra, puede ser que tu profe de geología te haga probar rocas, ¿sí? Profe, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que el mar cuando viene golpea la roca, moja la roca, el agua se evapora, ¿qué deja? Sales. ¿Esas sales qué hace? Carcome a la roca y se va formando este hueco. Esos huecos se forman por sales, la salinidad. Acá en la costa, por ejemplo, es bien difícil construir porque acá hay algo llamado salitre. Si alguno de ustedes ha construido su casa o ha ayudado a construir la casa, entenderá de que a veces el obrero o el albañil habla de eso, ¿no? No, qué mal ya, Wilmer. No sé si has escuchado, no, oye, el salitre, hay que echarle antisalitre, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque estos suelos son muy arenosos, pues son muy arenosos con sales y la sal carcome las rocas, por eso que se produce el aloclastismo. O sea, el maestro de obra sin saber te está hablando de aloclastismo. O sea, no sabe ni a qué se refiere, pero es algo más o menos a lo que voy. Oye, está loco. Sí, mucho encierro. Otro se llama el bioclastismo. ¿Cómo es eso? De repente alguna vez niño, cuando eres libre, podías salir de repente con tu amiga, con tu enamorada, qué sé yo, por ahí, lo que tengas de lonche. Pero no sé si has notado que a veces las veredas en los parques están rotas o están desniveladas, o ves una raíz enorme de un árbol en la mitad de la vereda, ¿no? Y toda la vereda ahí toda quebrada. Eso se llama bioclastismo. Los árboles también generan ¿qué cosa? Que sus raíces sean muy profundas y cada vez que pasa va acumulando mayor masa, pero cuando se topan con las rocas se meten entre las dos y la destruyen. Y eso se llama bioclastismo, una destrucción de la roca, pero por raíces de árboles. Imagínate, mira, no importa qué tan grandes sean las rocas, igual alguien se va a meter entre los dos, o entre las dos, no sé cómo quieras decirla. Se mete entre las dos y la separa, ¿no? Lo que te pasó, ya, algo parecido. Pero esto se llama bioclastismo, destrucción de las rocas por raíces de árboles. Sales aloclastismo, cuando hay temperaturas muy bajas como las heladas, crioclastismo. Y cuando hay cambio de temperatura muy drásticos, termoclastismo. Pero las cuatro son físicas. En las químicas, y esto ya viene en San Marcos, podemos encontrar unos suelos que a veces son muy rojos. Estos suelos rojizos de color pardo, un rojizo parduzco, a eso se denomina oxidación. El oxígeno estuvo en la humedad y empezó a justamente oxidar a la roca. Una roca se puede oxidar, chicos. Y se oxida porque hay una gran cantidad de ¿qué? Una gran cantidad de humedad. Así es. Esto se llama deshidratación. Pasa mucho en la selva. O de repente a veces mamá, cuando mamá está regando la vereda, como si algo va a crecer ahí en la vereda, ¿no? Después de un tiempo, el suelo que está al costadito de la vereda se vuelve duro. Se volvió barro y después se endureció, se volvió duro. Entonces, esas rocas se cuartean, ese suelo se cuartea. A eso se llama deshidratación. Tenemos también estas rocas. Mira, hay roca donde crece vegetación. Pero, profe, si no hay nada de agua. Sí, pero hubo qué cosa? La humedad. La humedad en el aire se juntó con el dióxido de carbono, generó nutrientes en la roca y eso se llama carbonatación.
Podemos encontrar esto acá, por ejemplo, que se llama disolución. Es cuando el agua viene y diluye, o bueno, disuelve a la roca, la desgasta y la forma así eh, como si fueran, no sé, pues, ¿no? Cortinas, como si fueran caminos longitudinales, ¿no? Entonces desgarra a las rocas por las zonas laterales. Y por eso que se produce así, la disuelve. Hay una disolución. La disolución de la lluvia con lluvia ácida. Puede ser la lluvia ácida también genera ese tipo de cosas. Ajá. O sea, tiene que ver mucho con la salinidad y el pH, ¿cierto? Del suelo. Y también la hidrólisis, que es un proceso que genera cambios de coloración. Mira, mira esta roca de acá. Esta roca ya no es roja, ya no tiene vegetación, sino se ha vuelto así. Se ha vuelto de un color un tanto oscuro, ¿no? De partículas muy finitas que se van disgregando cada vez, y esto se denomina así, hidrólisis. ¿Ya? Listo, chicos. Esto es geodinámica exógena, ¿no? Bueno, os explicaríamos la formación de este relieve, pero entenderán, niños, de que estamos con el tiempo y ya vamos a terminar también. Y pasamos entonces a las preguntas. Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta, consulta, por ahí algo que volaste? A ver, comenzamos con la pregunta, niños. Renato, ya te estás despidiendo, Renato. Seguro vas a ir a almorzar de frente, vamos a escuchar la resolución de las preguntas. Ya listo, vamos con las preguntas. A ver, antes que ya sé que tienes hambre, ya sé que tienes hambre. Muy bien, Pedro, se está viendo ya ya los frailones. Ya, ahorita te explico los frailones. Los frailones es algo típico que tenemos en Perú. Por ahí hay una pregunta, creo, en la 2, ¿no? Al hacer un viaje a la Amazonía de nuestro país, notar la presencia de grutas en la parte alta, dentro de ella la presencia de estalactitas y estalagmitas. Si se desea saber qué proceso exógeno han intervenido, ¿sería erosión kárstica? Sí, de hecho, la uno sí está. Sedimentación kárstica. Bueno, en el caso de las estalagmitas y estalactitas sí son sedimentación kárstica, pero meteorización química, no. Entonces la respuesta sería en la uno, casita. Solo una y dos. Al hacer un viaje al interior del país se tomaron fotografías de los siguientes lugares: la duna de Purpur, los bosques de piedra, los frailones. ¿Qué son los frailones, por ahí, Pedro? Los frailones son rocas, pero son bosques rocosos que, así como el que encontrabas en Pasco, pero en Cajamarca. Los frailones son eso, son grandes formaciones de rocas que se encuentran en la zona de Cajamarca. Entonces, ¿se forman por qué? ¿Por agradación? No. Los bosques rocosos, como los frailones o Guayay en Pasco, se forman por degradación. Las dunas se forman por agradación. Ahora sí, la respuesta creo que sí la puedes sacar. A ver. Claro, sería, ¿no? Los bosques de piedras y los frailones se forman por degradación eólica. No puede ser la E porque la duna purpur, ¿no? Sí, ya salió, muy bien. Al hacer un desplazamiento muy cerca de la Costa Verde, esa pregunta fue de CEPRE, me parece, a ver, déjame ver. ¿Se puede conservar in situ? Ah, ya, no, parecía. Al hacer un desplazamiento a la Costa Verde, se puede observar in situ el acantilado marino, una pendiente abrupta, cortada verticalmente por la acción del mar. Si se desea conocer el proceso de formación del mismo, ¿a qué se debió? A ver, busca. Formación. Agua circulante, no, este es río. La respuesta sería abrasión. ¿Qué es la abrasión? La abrasión es un concepto de, por ejemplo, de destrucción por partículas finas. Por ejemplo, cuando viene el agua, por ejemplo, tú que fuiste a la playa, la última vez que fuiste a la playa, tú te acordarás que cuando te estabas ahogando ahí en la playa, pregunta, ¿tragaste agua nada más? No, cuando chancaste tus dientes sentiste arena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua tiene arena, pues. Entonces, el agua cuando golpea las rocas, no solamente está golpeando agua, también está golpeando rocas, pequeños pedacitos de arena. Esa arena golpea la roca y muchas desgastan y muchas se quedan, acumulan también. Entonces, a ese proceso se llama abrasión. La abrasión es un proceso de desgaste de la corteza producido por pequeños golpes de partículas muy finas, como el caso del mar. Por eso se llama abrasión marina. El calentamiento global y sus efectos se evidencia a través de calentamiento climático. Han generado una reducción considerable de los glaciares. Es así que se ha dicho un desplazamiento material conformado de bloques cantorrados de gravillas depositados. Ah, ya. Estos se llaman morrenas. Las morrenas son depósitos de hielo. Las morrenas
son depósitos de hielo que justamente caen hoy con el calentamiento global. Entenderás que el calentamiento global hoy que está formando, el calentamiento global, chicos, hoy genera que la masa de hielo se fusione y termina, ¿qué cosa? Y termina diluyéndose el hielo y cae. Por eso. Ah, las barbas son rocas sedimentarias, ¿ya? Las barbas son rocas sedimentarias. Indicas que asocian de los vientos en el proceso de modelado de relieve. Ya. Ah, el viento, dice. Son agentes dinámicos que desgastan y pulen a las rocas. Sí, pulen. ¿Por qué pulen? Porque el viento lleva a las partículas en suspensión. Significa que están en el aire y golpean a la roca y descienden. Entonces la 1 sí va. Se forman por parte del proceso por degradación y agradación. Sí. La deflación. ¿Qué es la deflación? Es cuando las partículas, o sea, cuando las partículas del viento están levantadas, se llaman materiales en suspensión, ¿cierto? Cuando golpean, a eso se llama deflación. La corración, ¿qué cosa es? La corración es justamente la acción de golpear a las rocas. Y la atricción es la función de lijar. Profe, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que las partículas de roca cuando lijan, chocan y lijan. Entonces, la deflación, la corración y la atricción son conceptos que usamos dentro de la erosión eólica. Entonces, la respuesta es 1, 2, 3, enano. ¿Sí? Son conceptos dentro de lo que es erosión eólica. Hay términos. San Marcos en un material simulacro ya usó, en vez de degradación eólica, ya usó la palabra deflación. ¿Sí? Entonces, es una palabra que tiene que estar dentro de sus términos. ¿Ya? 6. La diversa elevación de las montañas originadas por procesos internos en la Tierra experimenta múltiples modificaciones por acción de fuerzas externas. Por ello, las fuerzas exógenas son denominadas fuerzas modeladoras o niveladoras. Y estas fuerzas actúan debido a la energía solar, a la energía solar y a la gravedad de la Tierra. ¿Ya? La respuesta en la 6 es dedo. Profe, ¿por qué no puede ser la E, como pone por acá Pedro? Lo que pasa, chicos, es que las fuerzas exógenas se manifiestan en erosión y meteorización. No te están preguntando por qué se manifiestan, te preguntan cuáles son las causas, por qué ocurren, por gravedad. El río cae de las partes altas por gravedad, la masa de hielo cae por gravedad. La energía solar, profesor, en la meteorización, por ejemplo, cuando hay grandes temperaturas, ¿no? Entonces, sí. En la 7 te están poniendo, mira, una zona que se hunde por sedimentos, pero el continente se levanta. A ese hundimiento y levantamiento al mismo tiempo, en la corteza de eso se llama isostasia. A ver, la imagen muestra el equilibrio generado por fuerzas verticales denominada isostasia. Sí, la 1 va. Es la causante de la formación de montañas. Nada que ver. Estas fuerzas endógenas se encargan del modelamiento de la superficie. Nada que ver. La respuesta es solo 1. La isostasia es el equilibrio que se forma entre las fuerzas verticales de ascenso y descenso en el continente. Los bordes continentales de placas tectónicas reaccionan de manera distinta a los movimientos de corrientes convectivas. Debe analizar la siguiente imagen. Analiza, mira. Bueno, acá le han puesto riff. Riff son valles, ¿ya? Pero quiero que entiendas que acá las placas se han separado, el magma ha salido y se forma una dorsal oceánica. Dice, ¿son bordes constructores? Sí. ¿Por qué, profe? Porque el magma genera nuevo suelo que antes no existía. Entonces está construyendo nuevo relieve. Los bordes divergentes son bordes constructores y los bordes convergentes, como la subducción, son destructores porque se destruye el terreno. Este proceso de la corriente convectiva son ascendentes. Mira, la corriente convectiva son ascendentes, sí. Pues claro, porque está saliendo 1 y 2 entonces. Hasta ahí. Proceso de subducción, no. Esto se llama abducción. Los suelos más cercanos a la fisura encontramos suelos más jóvenes. Claro, acá están los suelos más jóvenes, porque el magma cuando se discurre se va hasta acá. Y acá serían suelos más antiguos. Entonces sería 1, 2 y 4. Avión. La página del Instituto Geofísico del Perú, o sea, la famosa IGP, nos da a determinar las siguientes proposiciones. Ahí está, un reporte sísmico. A ver, ¿qué tan bueno eres con el reporte sísmico? La escala Mercalli determinó magnitud 3.7. La escala Mercalli determinó 3.7. No, pues que Mercalli no mide magnitud, ¿qué mide? Intensidad. La escala de Richter mide intensidad 2. No, falsa. ¿Mide qué cosa? Mide magnitud, no mide intensidad. El epicentro
El sismo fue a 49 kilómetros de la ciudad de Chilca. A ver, busca, 49, no, falsa también, eso se llama hipocentro. El sismo ocurrió a 12 grados latitud sur y 76 oeste. Claro, correcto, solo 3 si piden, solo 4 si piden correctas. 10. Las siguientes fuerzas relieve en forma cordilleras, montañas, tablazos, escudos continentales. Grafique la siguiente imagen. Ya, bueno. A ver, son 3, ¿no? A, B, C. Y a ver, vamos con la A. Bueno, la A es un plegamiento. Destrucción in situ no es. Formación orogénica generando plegamientos, claro, entonces sería A2. Es A2. Bueno, puede ser C, puede ser D. Ya, la B es una falla, es una ruptura, es una falla transformante. Pueden generar grandes diaclasas y en la C que dice, in situ, ya. Sería entonces B3, sería B3, la respuesta es la D. Ahí está. Claro, porque B3, ¿por qué, profe? Porque mira, esto que es una falla, entonces es una gran diaclasa, y se ha formado por fuerzas diastróficas. ¿Qué fuerzas? Orogénicas. 11. Las geoformas se desarrollan a lo largo de toda la superficie, tiene una fase de agradación y una fase de degradación, te dice. Oye, acá no hay imagen, no hay imagen, ¿no? Ya, a ver, así hay imagen, está abajo, a ver. Disculpen, chicos, que se mueva acá. Ya, a ver, dice, estas geoformas se generan en las grandes plataformas amazónicas por la gran pendiente. No, los meandros se forman en zona de poca pendiente, ¿ya? No hay mucha pendiente acá. Esos relieves son denominados meandros o ríos sinuosos. Sí, son meandros o ríos sinuosos. Dice, en esta zona alrededor de los meandros se forman barceas. Sí, las barceas, ¿qué son? Sedimentos. Se llaman barrizales también. Que diga, se llaman barriales. La parte sinuosa de estos ríos se forman por degradación. No, lo vimos hace rato, ¿no? Era por degradación. La respuesta sería 2 y 3. La geodinámica exógena, conjunto de fuerzas modelan la superficie a través de procesos erosivos y también in situ, o sea, erosión y meteorización. La principal diferencia generado por los factores geográficos, o sea, los exógenos, marque lo correcto. La denudación es una fase de erosión por sedimentación. No, falsaza. Ya puede ser B, puede ser C. Los cañones se forman por agradación marina. No, falsaza. La humedad principal, muy bien, entonces la respuesta es la B. La humedad es el principal factor, chicos, para la meteorización. ¿Ya? Cañones fluviales. A ver, en los cañones, veamos a ver qué nos ponen. A ver, déjame bajarlo por acá. Chun, 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 chun. Ya, a ver, en la A, son zonas cóncavas formadas por ablación glaciar. Zonas cóncavas formadas por ablación glaciar. Ya, bueno, zonas huecas, ¿no? Fiordos. 3A entonces. Puede ser esa, a ver, ¿qué dice la D? Ya, bueno. 1B sería entonces, curso superior de los ríos, muy bien. 12, morrenas. Ya no hay otra. La respuesta es la A. Ahí está, chicos, avioncito. Solo es reconocer. Profe, ¿cómo memorizo tantos relieves? No memorice, niño. Lo bueno de las PPTs, de las clases acá virtuales, es que tú tienes las fotos ahí en PDF. Entonces, ahora trata de imaginar cómo se formaron y trata de coincidir entonces. Claro, muy bien, en una dice. Muy bien. En relación a la geonámica exógena de las siguientes proposiciones, escriba verdadero o falso. ¿La variación de la temperatura favorece la meteorización física en las rocas? Sí. Termoclasismo, verdadero. Chau D. Chau C. Dice ahora, ¿el tómbolo es un relieve sedimentario de manera de istmo? Sí. Entonces, chau B. Dice, los bosques rocosos son producidos por acción de los vientos. Claro, por acción de los vientos, verdadero. Y la respuesta sería entonces avioncito. Y en la 15 dice, determina el valor de verdad o falsedad de la meteorización química. Proceso de transporte y depositación. No, ya fue, ya. Chao C, chao A. Listo. La descomposición de los minerales. Sí, dije que una cosa era descomposición y otra cosa era desintegración. La 2 iba entonces. Entonces sería falso. Bueno, a ver, no sé qué estoy haciendo yo. Falso, verdadero. Hasta acá falso, verdadero, ¿cierto? Ya puede ser cualquiera de las dos entonces. Resulta ser más intensa en ambientes húmedos que secos. Sí, verdadero. ¿Consiste en la fragmentación in situ? No, falso, porque estamos hablando de meteorización química, no física. Por eso la respuesta sería entonces, chicos, la D. Y bueno, niños, eso ha sido entonces las claves de esta semana número 2, tema geodinámica. La próxima semana el tema es climas del Perú. Así que mantente atento, estudia bastante tiempo y clima. Repasa por ahí, pide a tu compañero el semianual. Justamente hoy día hemos hecho con los chicos el semianual tiempo y clima. Si puedes estudiar, bacán.
para que no vueles la próxima semana, que es el tema que más viene en San Marcos. Así que chicos, profe, las demás, ¿qué demás? Solo son 15 nomás. Listo chicos, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense niños.